días, amigos televidentes y radioescuchas. Para la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión es verdaderamente un gusto poder saludarlos y a su vez saludar esta mañana con el señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, con quien hoy, gracias a su gentileza, vamos a poder conversar de diferentes temas en este diálogo que vamos a mantener aquí desde la sede de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en Guayaquil, para que todos ustedes puedan escuchar de la mano del presidente, el economista Correa, el número uno, temas de coyuntura, temas políticos, temas económicos, temas de trascendencia nacional. Y pues para nosotros realmente, como lo dije hace un momento, es un verdadero gusto. Me acompañan esta mañana, señor presidente, gusto de saludarlo, muy buenos días. El señor el licenciado Vicente Robadito, gran comunicador, director de Radio Sucre, y también nos acompaña nuestro amigo de la radio Super K800, el Super K800, que está con nosotros. Los saludamos, buenos días Vicente, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, Vicente. Gracias, señor presidente, qué gusto de saludarlo, ¿ah? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo va? ¿Cómo ayer esa pérdida con Emelec nos afectó 1-0 aquí en el estadio? 1-0. Bueno, es uno de los temas más importantes por el momento, pero sí, yo veo que Emelec todavía no encuentra su juego. Todavía. Ni en Campeonato Nacional, ni en Copa Libertadores. Sí, está jugando muy mal. Coincido, presidente. Contra Deportivo Táchira la sacamos barata. La sacamos barata. Muy bien, vamos a comenzar con el tema. Y está lloviendo, presidente, está lloviendo todos los días, está lloviendo, y eso tiene dos efectos, ¿no? El bueno, por un lado, y usted lo sabe más que nosotros, porque ayuda a los sombreros. No ha venido, gracias a Dios, el fenómeno del Niño que se nos anunció que era terrible y del que felizmente se tomaron precauciones, pero en cambio para las cosechas es bueno, presidente. Bueno, primeramente, buenos días, muchas gracias por presidente. La invitación. Buenos días a Leonel, buenos días Vicente, a ti, Eduardo, y obviamente a la ciudadanía de Guayaquil y del Ecuador entero. Siempre es un gusto estar aquí y tener entrevistas con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Mira, se preveía un fenómeno del Niño, primero muy fuerte, como el del 98, pero luego pues las predicciones dijeron que iba a atenuarse un poco. De todos modos, por lo menos íbamos a tener un invierno fuerte, y eso es lo que creo que estamos presenciando. Yo vengo de recorrer varias provincias de la costa. Domingo estuve en Manabí, no pude viajar a la Manga del Cura porque llovió todo el rato. El techo de nubes bastante bajo. De tarde estuve en El Oro, siguió lloviendo. El día de hoy estamos en Guayaquil, sigue lloviendo. Sí. Felizmente, pues el país está mucho más preparado que antes para esta clase de fenómenos, pero lo mejor es no tener un invierno fuerte, obviamente. Mejora las cosechas, tal vez algunas, ¿no? Siempre hay ventajas en algunos sectores que informamos eso oportunamente al país, pero lo mejor sería, obviamente, no enfrentar esta clase de fenómenos naturales muy intensos, pero el país está preparado para... cuidado, cuando yo digo que el país está preparado siempre me sacan de contexto las cosas, ¿no? De repente se inunda un territorio, ahí está, y Correa dijo que estaba preparado. Estar preparado no significa que no va a pasar nada, significa que tenemos la máxima cantidad de recursos para mitigar el efecto, el impacto de ese fenómeno natural. No es que no va a pasar nada, pero frente a lo que hubiese pasado sin tomar las precauciones del caso, pues realmente los costos serán mínimos. Señor presidente, cambiando de tema y luego hablar de aquello, hace una semana se publicó una encuesta de Sedatos, y no siendo usted candidato, cuando viene la encuesta, lo ponen a usted en primer lugar con 35%, sin ser candidato, y ponen en segundo lugar a Guillermo Lasso con 31%, pero no es usted el candidato. No, además que Guillermo Lasso es el que contrata la encuesta, ¿no? Mira, yo a ese dato pues no le creo absolutamente nada. No le creo. Mire, esta encuesta me favorece, pero a ese dato, cuando se trata del gobierno, tiene que sumarle 20 puntos en las cosas positivas y restarle 20 puntos en las cosas negativas. Yo conozco de cerca ese dato. Cuando trabajé en Ferexpo, pues le damos un local, y por el local pues decía 50.000 personas ingresaron, 20 millones de ventas. Entre los encuestadores hay un término que se dice, que se llama poliviar, un neologismo. Yeah. Poliviar las cifras, quiere decir que arreglarlas de acuerdo a quién contrata. Entonces, en serio, por el bien de la República, yo creo que ahí debemos ser más estrictos, porque esto manipula la opinión pública. Debe haber reglas más estrictas para la seriedad de ciertas encuestas. Ese dato es un desastre.
Entonces yo no le creo absolutamente nada a ese dato, pese a que esta encuesta me favorece ampliamente. Favorece usted. Okay. ¿Cree usted que según que la encuesta también, aunque está dando su criterio de presidente, es la misma figura de la elección pasada? Usted en primer lugar y el señor Lasso en segundo lugar. Lasso nunca tiene 31 puntos, pues se están engañando, le están robando la plata al pobre banquero Lasso. Lasso cada vez que habla disminuye puntos. La última encuesta nuestra fue 9% porque tenía. Entonces le están engañando y todo el mundo sabe eso. Presidente, usted dijo que me dijo a mí... Ahora, mejor que siga engañado, porque para nosotros políticamente el mejor de los escenarios es que se presente en el 2017. Presidente, usted me dijo el año pasado, a mí en julio, en una entrevista que tuvimos en 99 en la radio, a propósito ya vamos a nombrar todas las radios que nos están retransmitiendo y darle paso a mis compañeros, que no iba a ser candidato. Le soy honesto, presidente, en aquello, porque me lo dijo fuera del micrófono y al micrófono cuando le pregunté, y en la Cámara. Yo dije, pueden cambiar las circunstancias políticas. No han cambiado. Eso hace que usted tenga dos posibles candidaturas dentro del país. Hoy es el supermartes en los Estados Unidos y es una práctica interesante, igual que pasó en Argentina. Quizás el país pueda tener una primaria para ver la elección. Vea, lo de Argentina es más interesante que Estados Unidos, porque el sistema de Estados Unidos es tremendamente imperfecto. Tal vez no tanto a nivel de primarias, aunque también tiene sus imperfecciones, pero sí a nivel de elección nacional, porque cuando ya se está en elección presidencial propiamente dicha, estrictamente hablando, al presidente no lo elige directamente el pueblo, sino un colegio electoral, los representantes que han ganado. Y esa representación no es proporcional al voto popular. Fíjese el caso, yo viví en Estados Unidos y fueron momentos muy intensos, Bush-Gore. Gore ganó el voto popular con 500,000 de votos, pero perdió en el colegio electoral el número de representantes. La institucionalidad de Estados Unidos es tan fuerte que nadie cuestiona eso, pero realmente es bastante reñido con lo que entendemos como democracia. Lo argentino es un sistema más interesante. Para evitar la dispersión de candidatos, se hacen primarias donde se pueden hacer coaliciones, diferentes grupos, o sea, participan como bloque, y el que gana de ese bloque es el que los representa en elección final. Sin embargo, yo creo que hay soluciones más eficientes para eso. Yo creo que uno de los errores que cometimos fue que es muy fácil reescribir un partido. Usted pierde el registro electoral si saca menos del 5% de los votos, pero después con 1.5% de la firma, me parece, lo puede reinscribir. ¿Qué sentido tiene eso? Debemos ser un poco más estrictos y que Ecuador tenga 4 o 5 grandes tendencias. La centro, derecha, extrema derecha, Lasso, ¿no? Dice que es del centro. Sí, todo el mundo es del centro. Socialdemocracia, izquierda, y que el país puede elegir entre 4 o 5 tendencias, pero esta dispersión de tendencias, e incluso partidos familiares y todas esas cosas, yo creo que no le hace bien a la democracia. Entonces el sistema argentino es más interesante, pero creo que hay mejores respuestas para el mismo problema. ¿Hará país su primaria? Así es, sí. No necesariamente primarias con votación abierta, etcétera, pero sí procedimientos donde las bases presenten nombres, los evalúe la directiva, pasa a la directiva nacional, porque como usted entenderá, no se trata solamente del mejor compañero, el que más méritos tenga, sino que sean buenos candidatos y tengan posibilidad de victoria. Voy a darle paso a mis compañeros enseguida, luego seguiremos con el tema. Solamente decirles que estamos siendo retransmitidos como Matriz Radio Rumba, Fuego y 99 Sucre, Cupido, Sistema 2, CRE, Atalaya, Tropicana, Élite, Rumba, Amistad, Costanera, Cantada, Monena, 1, CQ, Cenit, Naval, Filadelfia, Calidad del Empalme, Huancavilca, La Voz de Naranjal, Naranjal Estéreo, Águila Estrella Forever, Antena 3, Onda Positiva, Super K800, y en la provincia del Carchi, Radio Tulcán, en Pichincha, La Voz de Fe y Alegría, Radio Positiva también en Quito, en Imbabura, Imperio, y la Premier en Esmeraldas, Radio Molar Esmeraldas, en Riobamba, Radio Hola, y en la provincia de Santa Elena, La Chola, Costanera, Caracol, Peninsular, Náutica Genial, Santa Elena Amor, Encuentro y Radio Brisa Azul. Oiga, estamos con un nivel, presidente, en Mágica de Cuenca, Impacto de Bolívar, 101.3 de Napo, y en El Cañar, las 12 radios, Super 99, Biblia en Estéreo, Satélite, La Voz de Rocío, Cumbre Radio Internacional, Troncal Estéreo y Radio Rioja. Ya se acabó pues la hora de entrevista, solo leyendo la lista de las emisoras que nos retransmiten. ¿Quién le da la lista? ¿Rodrigo Figueroa, el compañero? No vino Rodrigo, usted lo va a seguir. Queridísimo compañero. Querido muy bueno. Vicente Arrobadito, gusto saludarlo. ¿Cómo está, señor presidente? Ya nos saludamos originalmente. Hay 1.000.000 de preguntas. Sí, señor. Por supuesto. Yo me puedo quedar un poquito más si necesita. Tengo una reunión internacional a las 9, pero está Pepe Mujica, grandes personalidades no se va a disgustar de América.
¿Por qué? Porque a veces se le pregunta. Y... Usted es el medio bravo, no yo. Miren, tantas preguntas, señor presidente. Una de ellas, la Universidad Andina. En estos días lo ha refutado el señor Ayala. Ahí los que se ven disgustar son ustedes, no yo, los guayaquileños, por ejemplo. Okay. Lógico, pero él ha refutado en los $12.000 mensuales que él no gana. Y con documentos ha demostrado que él no gana y no hay despilfarro en dicha universidad. ¿Cuánto gana entonces? No lo sé, no lo sé. Los datos que tenemos y se los vamos a mandar son de CENESID y del Consejo Nacional de Universidades y Educación Superior. Entonces, ¿cuánto gana? Pues que diga. Gana $12.000 y por supuesto que hay despilfarro, por supuesto que hay injusticia. Ya no necesariamente despilfarro, pero sí injusticia. Por favor, Vicente, las dos escuelas de posgrado internacionales están en Quito. Si le suma el IAEN, que es la escuela de posgrado, pero es nacional, del sector público, también Quito. Solo posgrado. Si usted hace un posgrado aquí en SPOL, que es categoría A, ¿cuánto le va a costar? $12.000, $15.000. Pero si lo hace en Andina, por los $8.000 que el gobierno nacional, el pueblo ecuatoriano, da por estudiante, solo va a pagar $3.000, $4.000. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué el guayaquileño aquí, en una escuela pública de gran calidad como es SPOL, tiene que pagar $15.000, la maestría $12.000? En la Universidad Andina seguramente está muy buena. Yo soy profesor de la Andina y de la Flaxo. Va a pagar solo $3.000, $4.000. ¿Por qué? Porque el gobierno le da $8.000 por estudiante. ¿Quién puede justificar eso? Y le da no al pobre, le da al rico, al pobre, clase media, profesionales que ya están desempeñando su profesión, incluso en horario de trabajo. O sea, los abogados que van a hacer su maestría ya siguen ejerciendo durante el día, van a estudiar durante la tarde. Es decir, podrían pagar un poquito más, podrían obtener crédito educativo. Si lo que se quiere es ayudar a la gente a estudiar, hay 10.000, perdónenme que siempre le hablo de eficiencia, pero esa es mi distorsión, mi deformación profesional. Hay 10.000 métodos más eficientes. Dar crédito o dar beca directa a quien lo necesite. Pero en estos momentos estamos subsidiando al rico, al pobre. No solo eso, estamos dando becas sudamericanas. Digo estamos por solidaridad. En verdad, Ayala Mora es el que daba. Entonces él es generoso. Como rector entrevistaba a los estudiantes y les da beca a bolivianos, peruanos, cuando todavía nos falta para el rancho de nuestros soldados. Eso es eficiencia asignativa. Por favor, en un mundo de ciegos se sospecha el que estrena sus ojos. O sea, hay que buscar mandar el dólar donde más se lo necesita. Y claramente hay una gran ineficiencia asignativa. Ustedes que siempre se quejan del gasto público. Entre esas dos universidades, Andina, de posgrado, Flaxo, de posgrado, supuestamente internacionales, y yo he enseñado en las dos universidades y son muy buenas, estamos dando casi $33 millones para que Ayala Mora se pague esos $12.000. Las secretarias también tengan sueldos exorbitantes, ni siquiera paguen al hielo completo, tengan inmunidad diplomática y se subsidie al rico y al pobre. Y se dé becas sudamericanas, la universidad. O sea, cuando no tenemos ni para los nuestros. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Y por qué no Guayaquil? ¿Por qué no Cuenca? ¿Por qué no otras ciudades con la misma ¿Y por qué no? Entonces, ¿dónde están las escuelas de posgrado aquí para darles también $8.000 por estudiante? Es una gran inequidad incluso regional. Ahora, pasando a otro tema. Y otra cosa, la doble moral, cuando les conviene para recibir el billete son nacionales, para hacer lo que le da la gana con la ley ecuatoriana, ahí sí son internacionales. Ya basta de eso. Pasando a otro tema, señor presidente, el petróleo, que tanto preocupa al Ecuador. Si no tenemos ingresos en el Ecuador, ¿estará tambaleando la dolarización? Vicente, por si acaso, revise la declaración de impuestos, pues allá la mora, y usted facilita deducir los ingresos. Pues la información que yo tengo, a no ser que se equivoque el CES, es información oficial del Consejo de Educación Superior. 12.000 meses. Pero revise los impuestos a ver pues si no gana lo que le trata más gana, porque además se lavan consultoría y una serie de cosas. Perdóneme. Hablando del petróleo, de la dolarización. ¿Tambalea la dolarización con los no ingresos de dólares al Ecuador? Gracias a Dios hemos tomado todas las precauciones. Mire, el punto más débil en el 99 fue el sistema bancario. No tenía reservas, tenía mala colocación de cartera. Ahora tenemos un sistema bancario extremadamente sólido. Incluso el 2015 aumentó solvencia. Pese a los problemas, aumentó solvencia. Entonces hemos blindado muy bien la dolarización, pero obviamente no se puede evitar otros efectos. O sea, si le dejan de entrar $7.000 millones a la economía, una economía de 100.000 millones, es decir, 7% del PIB en exportaciones dejan de ingresar. En dolarización, la liquidez de la economía está directamente vinculada al sector externo. Siempre la liquidez de la economía está vinculada al sector externo. Pero en caso de moneda nacional hay como un intermediario, el Banco Central, que capta esos dólares y los transforma en moneda nacional y los bota al mercado y puede regular algo la liquidez de esa forma. Acá no, acá es directo. O
sea, la reserva está en manos del público en dolarización. Entra el ingreso del exterior y queda en manos del público. Hemos perdido 7.000 millones de dólares. Si no hay menos liquidez, ¿no? Si hay esa pérdida de ingreso del exterior en dólares, va a haber menos depósitos. Si hay menos depósitos, hay menos crédito. Si hay menos crédito, hay menos actividad económica. O sea, es imposible evitar esas cosas. El que diga lo contrario es un mentiroso. Que diga que el modelo de Correa ha fracasado. Gracias a Dios no tenemos aquí la partidocracia, porque si no, ahí sí ya hubiese llegado el garrotazo, el paquetazo, etcétera. Pero peligro de dolarización no hay, ¿no? Gracias a Dios tenemos un sistema bancario bastante sólido, se han cuidado las reservas y también hay una confusión. Las reservas, el Banco Central debe cubrir las reservas, los depósitos de los bancos, de los actores privados, no del sector público, sino nuestro propio ahorro. Entonces eso también está bastante controlado, pero es inevitable pues tener efectos en el sector real por el mecanismo que le he dicho. ¿Las salvaguardias realmente detuvieron un poco las salidas de los dólares? Pero por supuesto, pues las salvaguardias, o sea, sobre todo el objetivo era evitar salida de dólares y que se perjudique la producción y el empleo nacional. Y se lograron los objetivos, se redujeron grandemente las importaciones a las cuales se le pusieron salvaguardias, que normalmente eran bienes de lujo, bienes con producción nacional, bienes de consumo duradero, donde usted puede posponer un poco la compra. O sea, yo puedo comprar la lavadora, quiero cambiar mi lavadora, bueno, puedo esperar el próximo año, que además hay lavadoras nacionales, y eso también nos generó ingresos de unos 600 millones de dólares. Miren, yo quiero decirle algo al pueblo ecuatoriano, ahí están las cifras, ¿ya? El ajuste del año pasado, hay algunos que dicen, usted escucha a Alberto Bajigue y yo niego la realidad, él solito es el único que ve la realidad, yo la niego, y niego hacer ajustes y seguimos con el gasto agresivo. Tenemos el ajuste más grande de América Latina. El año pasado redujimos presupuesto en 3.2%. Si lo aumenta lo recaudado por salvaguardias y por la llamada amnistía tributaria, eso llega en ingreso neto o en reducción neta del déficit 4.2%. Ve a Brasil, que hizo un ajuste inmenso, fue 1.1% de su PIB. Ve a Colombia, que hizo un ajuste inmenso, 1% del PIB. Ve a México, que hizo otro ajuste inmenso, 0.7%. Nosotros hemos ajustado el triple, pero hemos sabido ajustar, como no le hemos dado el garrotazo a los más pobres, alza del gas, del luz, del teléfono, sino que le quitamos el subsidio a los más ricos, la electricidad, el subsidio a la electricidad, el diésel, la gasolina a los más ricos, entonces no hemos hecho ajuste. Se ha hecho, es el más fuerte de América Latina, hasta donde tenemos datos, pero lo hemos hecho también que no lo han sentido ni las clases pobres ni la clase media. ¿Se guarda alguna esperanza con el dólar que ayer cerró a $34, con el petróleo que cerró a $34? Yo soy un optimista por naturaleza, soy bastante realista, ¿no? Pero también soy optimista. Nadie le ha acertado el precio del petróleo, jamás. Revise el 2008, quisieron mantener siempre en esos precios. Se desplomó finales de 2008-2009, que nunca más iban a recuperar los precios de antes. Empezó a subir, que iba a llegar a $200. Se estabilizó alrededor de $90, que siempre iba a permanecer, que ese era el precio del equilibrio. Nunca le han acertado. Y aquí también el mercado petrolero no es un mercado perfecto, competitivo. Es un mercado con poder en ciertos grupos, básicamente la OPEP, básicamente grandes productores como Rusia, y se está en conversaciones, ¿no? Lo de hace un par de semanas, la reunión Rusia-Arabia Saudita, los que no conocen dicen, pero lo único que se acordó fue mantener la producción de enero, eso no es nada. Que se siente Rusia a conversar con Arabia Saudita, de los dos más grandes productores mundiales, es una cosa sin precedentes, porque siempre han sido rivales por cuestiones geopolíticas. Rusia es aliado de Irán, Irán es el archienemigo de Arabia Saudita, que es sunita, ¿no? Irán es chiita, Irán apoya con Rusia a Siria, Arabia Saudita con todas las monarquías del Golfo Pérsico quieren bajarse al gobierno de Al-Assad. Entonces, que se hayan sentado a conversar es realmente un signo muy importante, y de ahí quiere decir que podrán venir nuevos avances, básicamente OPEP, no OPEP, ponerse de acuerdo para reducir en algo la producción. Señor presidente, para terminar, ante el conocimiento que usted tiene de la variación del precio del petróleo histórico, como usted bien lo dice, no tiene historia, tiene historia el petróleo, pero a nivel de valores juega de una u otra forma. ¿Por qué en esos momentos, cuando el petróleo estuvo a $90, $100, como dicen los abuelos, no se guardó pan para mayo? Pero se ha guardado muchísimo pan, pues. ¿O qué son las carreteras? ¿O qué son las hidroeléctricas? Ese es un error garrafal, don Vicente, con todo cariño. Pensar que la única forma de ahorrar es poner la plata bajo el colchón. No puede haber inversión sin ahorro. Y muchas veces no hay mejor ahorro que una buena inversión. Y lo estamos demostrando, el tiempo nos ha dado la razón. Mire, los fonditos de estabilización que le encantaban a los ortodoxos. ¿Cuál fue el fondito? FEIREP. ¿Cuál era el otro fondo? FAC, ¿verdad? ¿Cuánto es lo máximo que tuvieron?
800 millones, pon el doble, 1.600. Si hubiera ido en los 2 primeros meses, hemos perdido 7.000 millones y no quedaba nada. No había producido antes, nos sirvió tal vez para paliar un poco el problema a 2 meses y de ahí no tenemos nada. Las carreteras siguen, la hidroeléctrica sigue, los multipropósitos siguen, no solo eso. Estamos exportando energía a Colombia y ya está dando resultados esa inversión, es decir, para generar más ingresos y más ahorro en el futuro. En el momento que había esa cantidad de dinero, si se hubiese aplicado lo que están aplicando ahora el público-privado, realmente no hubiese... Público-privado. Sí, claro. Lógico, no hubiese cambiado tal vez la situación económica. Siempre ha podido haber alianzas público-privadas. Lo que hicimos es una ley para perfeccionar mecanismos. Siempre hemos creído en lo privado. ¿Qué mejor incentivo para inversión privada, inclusive inversión extranjera, que tener buenas carreteras, que tener buena energía, que tener buena logística, buenas comunicaciones, internet, banda ancha, puertos, aeropuertos? Ese es el cuento de los inversionistas, ciertos empresarios ecuatorianos, que no creen en su patria y buscan cualquier pretexto para no invertir, ¿ya? Pero hemos recibido inversión extranjera, seguimos recibiendo. Siempre ha podido haber alianza público y privada. Lo que hizo la ley, y yo acojo la crítica, y en eso tal vez tiene razón, ¿por qué no hicimos esa ley un poco antes? ¿Ya? Eso lo hizo Natalie Celi, básicamente, ella fue antes también coordinadora de producción. Lo que hizo la ley fue perfeccionar esos mecanismos, pero son mecanismos que siempre han existido. No es crítica, es pregunta. No, pero en todo caso, si es una crítica sana, yo la acepto con mucho gusto. Son las 7:20 de la mañana, licenciado, por favor. Seguimos con el señor Presidente Constitucional de la República, aquí en la ciudad ecuatoriana de Radio Difusión. Otro mito, que no viene inversión extranjera. Está a punto de concesionarse Puerto Bolívar con una empresa turca, Gilpol, que va a invertir cerca de 700 millones de dólares. Es decir, no solo que está viniendo inversión extranjera, sino que está viniendo inversión extranjera de donde nunca vino. Por favor. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Precisamente el gobierno trabaja mucho en la inversión en infraestructura, ha invertido muchísimo, sin duda alguna, carreteras, hospitales, escuelas del milenio, matriz productiva. Con todo esto que se viene invirtiendo, de pronto más adelante Ecuador podría dejar de depender prácticamente del petróleo. Que ese es otro cuento, ¿no? Correa no ha hecho nada para superar la dependencia del petróleo. Hemos hecho muchísimo, pero los que no conocen de economía. Mire, antes acusaban a los políticos por no haber resuelto ningún problema. Ahora nos acusan por haber resuelto todos los problemas. En 9 años es imposible. Vean los procesos más rápidos de diversificación de matriz productiva, desarrollo. Son países del sudeste asiático, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, además algunas ciudades-estado, otros con muy dudosas democracias, en un entorno geopolítico que no les permitía fallar. Nosotros tenemos graves restricciones externas de financiamiento, de boicot, pero por ejemplo Corea del Sur no podía fracasar frente a Corea del Norte. O sea, Corea del Sur 16 años estuvo gobernada por el general Park en dictadura, apoyada por todo el mundo, y tenía financiamiento externo sin restricciones, mercado externo sin restricciones, porque no podía fracasar frente a Corea del Norte. Con nosotros es lo contrario, tienen que hacernos fracasar para demostrar que el neoliberalismo es mejor. Pese a eso, ¿cómo hemos avanzado? Pero en 9 años no es que ningún país ha salido del subdesarrollo. Ahora, antes estábamos en el último puesto en muchas cosas, el último puesto de carreteras, el último puesto de seguridad, el último puesto de eficiencia del Estado. Tenemos estudios internacionales, no lo digo yo, del BID. Estamos en el puesto 16, 17, eficiencia del Estado, estamos en sexto lugar ahora y con datos de hace 2, 3 años. Yo creo que ahora estamos mucho mejor. Teníamos en los informes de competitividad la peor red vial o de las 3 peores de América Latina, ahora tenemos la mejor. El sistema de educación, lo dice la UNESCO, teníamos de los peores, ahora estamos en el nivel medio y somos el que más avanzamos. Es decir, se ha logrado mucho, pero no se ha logrado todo, obviamente. Y desde el primer día, porque conocemos de esto, hemos luchado por superar la dependencia del petróleo. ¿Cómo se hace eso? Las becas. La energía, ahora somos exportadores de energía, ¿ya? Y si seguimos por este camino, ¿no? Poco a poco en el tiempo dejaremos a un lado el petróleo, por el que no ha cumplido bien su tarea, esto hay que decirlo. En la parte fiscal, el petróleo ha pasado de ser 40% del presupuesto a ser el 10%, me parece, en los ingresos presupuestales. El problema fue el sector externo, siguió siendo el 52%. ¿Pero de quién dependen las otras exportaciones? ¿Del gobierno o del sector privado? El que no hizo bien la tarea fue el sector privado. Ahora, en beneficio de ese sector privado, es muy difícil ser competitivo con un sistema tan duro como el dolarizador. Presidente, entonces, ¿gasto o inversión? Le digo esto porque sectores de oposición siempre cuestionan que hay un excesivo gasto. Es que no entienden lo que hablan, pues. Los padres de familia que me están escuchando. Si ustedes tienen más platita y con eso empiezan a comprarse una casa propia, y Dios no quiera, pierden el trabajo, pero ya tienen casa propia, tienen un techo, no tienen que pagar arriendo, no están más seguros que antes. No fue un gran ahorro. Entonces, le insisto, el error
de cierta oposición es creer que ahorro es liquidez. Ese es un grave error. Que ahorro es tener plata bajo el colchón. Eso a nivel macroeconómico es la mayor ineficiencia. Clase A1 de macroeconomía. Economía cerrada, sin sector público. S, saving igual investment. Ahorro igual a inversión. El equilibrio macroeconómico. Y la primera clase de macroeconomía es, el objetivo de la macroeconomía es convertir el ahorro de la forma más eficiente, más rápida, más ágil, con más bajo costo, en inversión. Ahora están destruyendo 200 años de historia económica y 100 años de teoría macroeconómica. Presidente, cambiando de tema sobre las Fuerzas Armadas, precisamente, usted discrepó con la visión del excomandante del Comando Conjunto en cuanto a la concepción de la institución militar como columna vertebral. Precisamente, ¿qué pasaría con países que no tienen Fuerzas Armadas? ¿No tendrían columna? Sí, ¿y qué somos el resto? Entonces, pues somos, qué sé yo, parásitos. Sí molestan, por favor, esas visiones, son anacrónicas. Ya basta de creerse superiores al resto y no se les puede sacar ese chip a ciertos oficiales de la vieja guardia, ¿no? Y sobre todo a ciertos retirados. Creen que la patria está eternamente en deuda con ellos, que la patria existe por ellos, que solo son lo único importante. Si en el sector productivo, pregunto, ¿existiría la patria? ¿Existiría la Fuerza Armada? ¿Dónde cree que salgan los recursos para las armas, los tanques, los submarinos? Del sector productivo, del agricultor, del empresario, del artesano, del industrial. Entonces, ¿acaso los profesores, la educación, no es parte también de la columna vertebral de la patria? Los migrantes. Oiga, este país sobrevivió gracias a los migrantes. Después del 99, lo único que exportamos fueron seres humanos. Eso es lo único que logró exportar el neoliberalismo. Y esos seres humanos expulsados de su propia patria no se olvidaron del país. A diferencia de los banqueros, que después de quebrarnos 2 años después ya rompían récord en utilidades y las mandaban fuera del país. Y decían que por prudencia, para ocultar su falta de fe en el país, esos migrantes de Italia, de España, de Estados Unidos le mandaban su euro, su dólar, y eso es lo que nos sostuvo, las remesas de migrantes, ese ingreso. Si no, no estaríamos aquí, hubiera colapsado la dolarización, la economía, la sociedad. ¿Acaso ellos no son columna vertebral de la patria? Entonces, a superar esos anacronismos, caramba, qué antipático que estáis. Yo como presidente escuchar, y las Fuerzas Armadas somos la columna vertebral de la patria, entonces todo el resto somos parásitos, mantenidos. Ya basta, todos somos pilares para la patria nueva, todos somos importantes, todos somos necesarios. Presidente, usted anunció también que será más radical para lograr la equidad en las Fuerzas Armadas. Hace poco usted lo indicó, el tema rancho. ¿Cuándo se tomarán medidas para que todo esto se nivele, para que haya equidad? Esa fue una gran demagogia del comandante saliente, ¿no? Que a uno le impresiona ese rato, porque no conoce. Pero me puse a investigar. El rancho es un adicional que se le da al soldado, supuestamente para 3 comidas en los cuarteles, etcétera. Pero es un error. O sea, primero se le debería dar a los repartos militares directamente. Me decían que así era el sistema anteriormente, incluso creo que nuestro propio gobierno lo cambió. ¿Por qué? Porque ese rancho era caja chica y se utilizaba para cualquier cosa y después no alcanzaba para la comida. Pero lo lógico es que se dé como un hospital, pues. Tienen que comer los enfermos, el personal, etcétera, se le da al hospital, no es que se le da al médico. Yo no sé por qué aquí se ha mantenido ese sistema tan absurdo, pero para que vea la ingenuidad, aquí sí le reprocho esto a mis ministros de Defensa, al ministro de Finanzas, ¿por qué no se corrigió antes esta ficción contable? O sea, cuando ganaban $300 y se les pagaban $90 del rancho, ¿ya? No nos alcanza para el rancho, pero tampoco les alcanzaba el sueldo. Hoy se paga $800 y los $90. Y no dicen, no nos alcanza para el rancho. Sí, pero ya no son 390, sino $890 que ganan. Entonces hay que matizar estas cosas. Y les insisto, yo no sé por qué se dan $90 para el rancho en vez de darle directo a los repartos. Pero aquí viene la sorpresa, lo que me enteré. Usted sí sabe que el propio general Garzón, que denunció eso frente a sus tropas para decir que él es humanista y se preocupa por sus soldados, trabaja en Quito, en la Recoleta, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, y también cobra para el rancho. O sea, no cobran los que están en la frontera, ya viviendo en un cuartel. Cobran también los que hacen trabajo de oficina, los que viven con sus familias en Quito y trabajan en Quito, los que viven en Guayaquil y trabajan en Guayaquil. Entonces, es un sistema absolutamente absurdo. Y eso yo también espero, pues, un poquito de iniciativa, de creatividad, de esta alta oficialidad, en vez de seguir reclamando por todo el tiempo. Decir, bueno, como nosotros, los que no necesitamos el rancho, porque trabajamos en una ciudad, vivimos con nuestra familia, no necesitamos el rancho, vamos a renunciar a ese rancho y con eso mejoramos la comida de nuestros soldados y conscriptos. Nunca se escucha eso. Vamos a bajar un poco nuestra cesantía, la de $205.000 que recibió, pagada por el pueblo ecuatoriano en su gran mayoría, que recibió el comandante Saliente, y vamos a ayudar a nuestras tropas. Eso nunca se escucha, sino deme más, señor Estado. Además, que dentro de las Fuerzas Armadas existen grandes inequidades. Se ha mejorado en esto, en base a la insistencia del presidente. Pero créanme, cuando yo llegué al gobierno, oye, yo tengo mucho contacto con los soldados, siempre me ha gustado, nunca me ha gustado la peluconería, me ha gustado estar con el pueblo llano.
Entonces el chiste era, no si comemos igual, presidente. Un pollo, si la oficialidad come un pollo, nosotros comemos un pollo. El problema es que ellos son 4, nosotros 40. ¿Ya? Yo he visto, no me lo han contado. Una vez dejé de comer en un reparo. Porque la oficialidad y yo, a mí me sirvieron en plato de loza. Y a los concretos les sirvieron en una de estas bandejas de fierro enlosado, donde come ese inmundo, pues mi perro. Entonces, una vianda. Entonces, no de estas de fierro enlosado como la vacarita. Okay. Y cuando le pregunta al comandante, oiga, ¿por qué le da a los chicos en fierro enlosado y nosotros en los... Ah, es que ellos rompen los platos. Eso, o sea, nos ven la cara estúpido además. Entonces había unas grandes inequidades. Aunque sea para comer, comamos igual, pues. ¿Y se tomará acciones en este sentido, presidente? Vamos a ser radicales, lo dije. ¿No? Vamos a ser radicales, estamos preparando un decreto para prohibir todas estas prácticas, comida diferenciada, comedores diferenciados, vajillas diferenciadas. Ojalá en el futuro se eliminen esos clubes diferenciados, esas fiestas diferenciadas, hasta colegios diferenciados tenían. Ya ha mejorado el Liceo Naval porque lo hicimos gratuito. Sí, pero antes, cuando elijo un tripulante, un sencillo tropa de la Marina, estudiaba en el Liceo Naval. En Quito, en el caso de la policía, habían 2 liceos. Uno al norte, el centro norte de Quito es clase media para los hijos de los oficiales. Y otro al sur, que es clase media baja, clase pobre, para los hijos de la tropa. O sea, discriminación de la niñez. Esto tiene que acabar. Esto no sé cómo lo hemos tolerado tanto tiempo. Sobre el tema, brevemente, señor Sí, por favor. Una pregunta a la fuente. Nos llegó una información hace poco de que habría renunciado el ministro de Defensa o renunciaría. A la fuente de la pregunta, por favor. Mire, yo estoy fuera de Quito el domingo. Cuando regrese, pues veré los documentos que tengo sobre mi escritorio. Señor presidente. O sea, que no ha renunciado. Veré los documentos que tengo sobre mi escritorio. Deja en el aire la pregunta. Vamos a ver. Gracias. Señor presidente, en el mismo, saliendo un poco del IFA y del tema de los militares y esto, yo quería tocar 2... Perdón, estoy en el sábado fuera de Quito. El sábado, sí. Hablemos de usted habló de lo que he conversado con mis 2 compañeros. Hay 2 o 3 temas que le interesan mucho a la audiencia y a la gente la preocupan. Y son macro. La dolarización, señor presidente, usted acaba de decir hace un ratito que el sistema beneficia, que las salvaguardias benefician a la dolarización. 2 preguntas en una. Primero, las salvaguardias se terminan este año como usted dispuso, ¿verdad? Sí. Sin ningún inconveniente. Bueno, con muchos inconvenientes. Pues, ya. ¿no? Mire, acuérdese que el año pasado dijimos, estamos preparados para escenarios extremos, que el barril de petróleo llega a $20. Sí. Llegó a $16 por nuestro crudo napo. Usted dijo eso. Ya, y el crudo oriente, que es un poquito de mejor calidad, llegó a $18, $19. Entonces, superamos esa barrera extrema y hemos aguantado. Pero si esto continúa, pues habrá que tomar otras medidas, ¿no? Ya de hecho lo empezamos a tomar, hemos recalculado el presupuesto, ya no a 35 horas de barril, sino a 25. Eso significará otros ajustes. Todos tenemos que abrocharnos el cinturón, siempre protegiendo a los más pobres, a la clase media, por ejemplo, universidades, gobiernos locales, etcétera, ¿no? Pero si esto continúa, habrá que ir aumentando las medidas y, por ejemplo, en principio se desmontaban las salvaguardias en julio, pero si tenemos un petróleo de $16, pues se podrían extender. Porque hay que ver cómo marcha el precio del petróleo y las exportaciones. ¿La dolarización, presidente, la mantiene? Por supuesto. Es importante ratificarle esto a la gente. ¿Pero por qué siempre me preguntan eso? ¿Sabe por qué? Porque hay la teoría de que a usted no le gusta la dolarización. Pero no es la teoría, es la realidad. Yo nunca hubiera entrado en la dolarización. Ahí está. Pero oiga, siempre he puesto el ejemplo también, que es como un mal matrimonio. O sea, peor es divorciarme. Entonces, aguanto el mal matrimonio. O sea, ya estamos metidos en la dolarización. Peor es salir de ella, pues. Entonces, habrá que ordenar. El problema de la dolarización es que toda la economía se ordena no en función del ser humano, no en función del desarrollo, sino en función de mantener el sistema dolarizador. Pero es el mal menor, dado que estamos ya metidos en la dolarización, porque si estalla la dolarización, pues estalla la economía, estalla la sociedad. ¿Dónde está la incoherencia? Usted dijo en diciembre... Y hemos hecho todo para proteger esa dolarización. Sí. La salvaguardia para proteger la dolarización. Claro, entre otras cosas... Todas las medidas de prudencia fiscal que se tomaron son para proteger la dolarización. El crédito, yo le puedo ordenar a los bancos prestar más. O sea, hay mecanismos en que se los puede obligar a prestar más, pero ponemos en riesgo a la banca. Todo eso es para proteger la dolarización. ¿Okay? Presidente, que queda claro, porque eran temas que la gente pregunta y tengo que preguntárselo. El convenio con la Unión Europea, presidente, hasta diciembre tenemos, ¿verdad? Sí. Hasta diciembre, pero ¿cómo? O sea, hasta diciembre porque las preferencias arancelarias duran hasta diciembre. Y si no tuviéramos esa preferencia, pues sería un golpe muy duro a nuestro sector externo. ¿Firmaremos esto, presidente? Sí, yo no creo que por septiembre estaríamos firmando ya el acuerdo con la Unión Europea. No, bueno, eso ya está en un camino irreversible, ya tuvimos el apoyo de Colombia, Perú,
Con la Unión Europea, pues ya se conoció en este comité, fue aprobado el ingreso de Ecuador. El resto son procedimientos que hay que hacerlo rápido antes de diciembre, porque, insisto, el problema es que en diciembre finalizan las preferencias arancelarias de nuestros productos en el mercado europeo. Presidente, ¿cuál es la visión suya, después de casi 9 años como presidente, de la economía nacional al momento? ¿Cuál es la visión del presidente de la República? Mire, hemos mejorado mucho en competitividad. Eso significa energía, logística, vialidad, etcétera. Nos falta productividad. O sea, la productividad, sobre todo lo que llamamos los economistas, la productividad de los factores, aumentar productividad en agricultura, aumentar productividad en industria, es urgente. Pero para eso se necesita participación del sector privado, pues no hacen los esfuerzos necesarios. O sea, es facilito criticar. Vaya a ver a cualquier industria y vea la capacidad instalada. Hay sectores industriales que tienen 20% de capacidad instalada. ¿Cómo va a ser competitivo en esa condición? También es cierto que con la dolarización se pierde competitividad. ¿Cómo compite contra Colombia, que le acaba de evaluar el peso? En los últimos 18 meses Colombia ha evaluado 83% el peso. Tenía un salario básico de unos $300, está alrededor de $200 y con 44 horas de jornada laboral, no 40 como aquí. O sea que en verdad el salario real es más bajo incluso. ¿Cómo compite contra eso? También eso es cierto. Sin embargo, tenemos ventajas en energía, ventajas en vialidad, ventajas en logística, puertos, aeropuertos. El problema está la productividad. ¿Por qué el campo no tiene todavía todo el campo la mejor semilla? Estamos trabajando en eso, mejoramientos genéticos, semillas. Hay mejoras muy importantes, por ejemplo, maíz. Ya somos autosuficientes en maíz gracias al aumento de productividad. Pero sí falta un involucramiento mayor del sector privado. Para incremento de productividad y sabe para otra cosa, que es la clave del avance del mundo, innovación. Nosotros estamos preparando a nuestros jóvenes con maestrías en el exterior, doctorado, tenemos ya Chaitec, tenemos IKIAM, ¿ya? Pero sobre todo ese espíritu innovador, ese espíritu, no es lo mismo emprendedor que innovador, ese espíritu de emprendedores innovadores, ¿no? Y eso no es solo tarea del Estado. Dijo en una sabatina, me parece que hace 2, que aspiraba, o en una entrevista, que aspiraba que el precio del petróleo pudiera ascender hasta $200. Lo escuché el sábado, el domingo también lo escuché hablando. Eso no es cierto, Eduardo. No es cierto. O sea, yo dije en una entrevista, coloquialmente, ¿no? Y aquí está Carlos Pereira, nuestro ministro de Hidrocarburos, que los precios actuales son insostenibles en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque están quebrando, eliminándose decenas de torres de perforación semanalmente en Estados Unidos, están quebrando empresas petroleras. Entonces, si seguimos así, podría haber un rebote y llegar a $200, coloquialmente. O sea, ahorita rectifico ya, va a llegar a $20.000 el barril de petróleo, para que mañana saquen. Correa estimó en $20.000 el barril. Es que lo quiere hacer quedar como tonto a uno. O sea, si usted lee esas noticias, es que yo me he puesto con un programa econométrico a calcular que el precio del petróleo va a llegar a $200. Yo he dado este ejemplo anteriormente, es un ejemplo coloquial. ¿Ya? Y después, Russia Today, me sorprende, replicando una noticia y distorsionando una noticia del Universo, después de la reunión Rusia, OPEP, Correa estima que el precio del petróleo va a llegar a $200 y lo hacen quedar a uno como estúpido. Presidente, siguiendo en el mismo tema, porque realmente son temas... Insisto, si sigue tan bajo el precio del petróleo va a estar a $20.000 el barril. Para que mañana me saquen, Correa estima que el precio del barril va a llegar a $20.000. Okay. Oiga, en este escenario de la economía nacional... juzgo que es importante entrar en el tema de la flexibilización laboral, presidente. Y hemos estado tratándolo en las radios, en todos los medios, todo el mundo habla del tema. Y déjeme primero decirle que es una muy buena cosa la de los jóvenes, porque los pasantes, los hombres jóvenes van a tener una posibilidad real para que nuevamente poder acceder a poder trabajar hasta 24 años. Y el Estado paga el seguro social, los empresarios, las empresas pueden pagar la salud. Es interesante la apuesta a los jóvenes. Roberto Aspiazo decía ayer que le parecía que debe ser 26, pero lo importante es estar... Yo no tengo problema si hasta los 26. Y daba una explicación. Siempre y cuando sea el primer empleo. El primer empleo, eso es. Pero... Y ese es un tema que creo que es interesante e importante que lo aborde un poquito. Y el segundo, presidente, explica... Pese a que lo subiera Roberto Aspiazo, estoy de acuerdo. La segunda, presidente, se elimina la cesantía y se arma un fondo, un seguro del que habló también, me parece, el presidente Obama el año pasado, que él pensaba en hacer un seguro de desempleo. Usted habla de lo mismo. Para explicarle un poco a la audiencia, porque el del 2, del 1, hay algunos temas que me parece que usted es muy didáctico en ese sentido, que lo pueda entender la audiencia. A ver, compañero, gracias por la pregunta. Es un proyecto bastante interesante y por ahí dicen, recién Correa se da cuenta que se necesita flexibilización. Primero, ese término es el neoliberalismo, no nos gusta.
es promover y fomentar el empleo. Pero ¿cuándo se evidencian problemas en la contratación? El año pasado, cuando se elimina el contrato a plazo fijo, el 2014 fue que se eliminó ya con la Ley de Justicia Laboral. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba ese contrato de plazo fijo para explotar a la gente, para cualquier cosa. Por ese contrato daba 3 meses de prueba. Hasta 3 meses, 90 días, yo puedo decirle muchas gracias a Eduardo, si darle una explicación, acaba de trabajar el día de hoy, ¿ya? Entonces, primero podía cada 3 meses contratar a Eduardo, a Carlitos, a Pedro, y a ninguno le daba estabilidad, era explotación laboral. Segundo, todas estas cosas que en la construcción se necesita un contrato especial, que en agricultura, se llenaban con este contrato mal utilizado, porque se contrataba a plazo fijo y a los 15 días se lo sacaba al mes. Entonces, cuando se elimina ese contrato, que fue bien eliminado porque se prestaba a abusos, es que se evidencia la necesidad de otra forma de contratación. Por eso el sector empresarial no había reclamado antes. Aquí también, mire, créame, es una crítica que tenemos que hacernos como país. Probablemente la clase política necesita mejorar muchísimo. Yo no me creo político y no me gusta la política en el sentido de eso de estar lidiando, negociando en base al poder y esas cosas, ¿no? Cuando eso atenta al sentido común, al sentido de la justicia. Pero también nos hace falta una verdadera clase empresarial. Es decir, una clase empresarial que se eche la patria al hombro, que no esté denostando tanto al Estado cuando viven del Estado. Muchos dicen, el Estado no nos ha pagado, tenemos problemas. Entonces quiere decir que todo el mundo vivía pues del Estado, ¿verdad? Que aumente productividad, que arriesgue en el país. No tenemos esa clase empresarial. Que ahora sí reclaman cualquier cosa si se le hace pagar impuestos, pero antes estaban contentísimos con la tercerización laboral, con la explotación, con la evasión. Entonces necesitamos una clase empresarial de mucho mayor nivel, mucho más sana, verdaderos empresarios, no estos que cuando ganaban solito y cuando perdían nos hacían perder a todos. Entonces, por eso se evidencia la necesidad de estos nuevos contratos, porque se acabó el contrato a plazo fijo, que era mal utilizado para llenar todas estas necesidades. También se está formalizando, porque ya existe, por ejemplo, la jornada de 4 días, 40 horas. Si a mí me preguntan, yo prefiero trabajar de lunes a jueves 40 horas que de lunes a viernes 40 horas, no 8 horas diarias, 10 horas de lunes a jueves. Esto ya existe. Sectores como el florícola, ya lo permite la ley. Entonces, ¿para qué lo ponen en la reforma? Para que quede aún más claro. ¿Me explico? Y haya un poquito más de alternativas en ciertos sectores, conozcan que existe alternativa en ciertos sectores empresariales que ya existen además, ¿no? Como el sector florícola. Está lo del paro parcial, que también como ha sido estropeado por ciertos líderes, supuestos líderes laborales, que le aseguro ni siquiera han leído el proyecto de ley, o sea, el grado de irresponsabilidad es terrible. Que en caso extremo, previo acuerdo entre empleador y empleado, para evitar un mal mayor, en vez de trabajar 8 horas, se trabaja 6 horas y se paga por 6 horas. Pero nadie nos va a declarar utilidad hasta que cada trabajador haya ganado 8 horas así haya trabajado solo 6. Y a eso se están oponiendo los empresarios. Correa está loco, entonces quiere decir que vamos a trabajar pérdidas. No, lo que le estoy diciendo es que si van a ganar, primero pagan las 8 horas, antes de empezar a ganar, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte del proyecto. Luego está los empleos juvenil. Sí. Una barrera de acceso al sistema laboral es la experiencia. Siempre piden experiencia. Oiga, pero si recién tengo 18 años, 20 años, ¿qué experiencia me pide? ¿Ya? Y es un círculo vicioso, ¿no? No te contrato porque no tienes experiencia y no tengo experiencia porque no te contrato. Para romper ese círculo vicioso se ha puesto este estímulo muy fuerte donde la aportación del empleador al IES la pagará el Estado en el caso del empleo juvenil, el primer empleo para jóvenes de 18 a 24 años. Y yo no tengo problema que sea 18 a 26 años. Aquí sí cometimos un error en las pasantías. Por ser los campeones de justicia social, para evitar explotación, tampoco somos locos, no se respondía a un problema real, sin embargo no siempre se da la mejor respuesta y el remedio puede ser más caro que la enfermedad. Hace algunos años se reformó el tema de las pasantías y se dijo que tenían que ganar un salario básico y todas las prestaciones sociales. Y lo que se logró es que no haya pasantes, que se redujeran dramáticamente. Entonces estamos corrigiendo ese problema, tendrán que ser afiliados al seguro, se tendrá que dar un estipendio para comida, transporte, pero no el salario básico. Y viene la cesantía, que es un sistema bastante ineficiente, y nuevamente cómo lo han estropeado. Y sí molesta algo, ¿no? Qué difícil es hacer las cosas en este país, qué difícil buscar el bien público, porque los beneficiarios nunca somos. Y los supuestos perjudicados, así no sean perjudicados, pues para atacar al gobierno dicen cualquier cosa. Pero estos benefician a los más pobres. En estos momentos la cesantía está compuesta de 2% de aporte del trabajador y 1% del aporte del empleador, sea privado o sea público. La propuesta es que ese 1% sea solidario, vaya a un fondo común y con el 2% del aporte individual se financia un sueldo
durante 5 meses hasta que se logre encontrar trabajo, después del tercer mes de haber sido desempleado. Cuando a usted lo sacan de un trabajo, le dan una indemnización que es por 3 meses más o menos de trabajo. Desde el cuarto mes recibirá con estos fondos, me parece que se inicia con 65%, no sé si recuerda, Fausto, del sueldo, del último sueldo, ¿ya? Un porcentaje que iba bajando poco a poco hasta el quinto mes para incentivos a buscar empleo, ¿ok? Pero esto beneficia más a los más pobres. ¿Por qué? Porque el 1% que se paga para el que gana 1.000 es $10, ¿no? El 1% para el que gana el sueldo básico, $366, es 3.66. O sea, el que más gana, ese 1% significa más aporte. Pero va a un fondo común y en una base todos reciben igual. ¿Cuál es esa base? ¿Cuál es? 70% del salario básico. Okay. O sea, la persona que tiene el salario básico va a ganar 70% de su salario básico, como mínimo, ¿no? Con un salario básico. Para el que más gana, ¿no? Va a ir ese ingreso disminuyendo durante 5 meses, pero con esa base del 70%. Entonces esa base es menos importante mientras más se gane. Para el que menos gana, esa base es sumamente importante. Entonces ese fondo solidario beneficia más a los más pobres, a los que menos ganan. ¿Pero dónde están pues apoyando la propuesta? Yo, oiga, por último, les retiro eso si quieren, si tanto se queda. Si por último nos creamos problemas políticos por tratar de ayudar a la gente. El tema es increíble. Discúlpeme, es explicarlo bien, porque es que se no, da vuelta, Eduardo. Simón Bolívar decía, más hace un intrigante en un día que 100 hombres de bien en un mes. Es mucho más fácil engañar, es mucho más fácil desinformar, es mucho más fácil atemorizar que explicar. Lamentablemente así es la vida. Pero insisto, por último lo retiramos, si tanto problema político está creando. Si esto estamos tratando de hacer más eficientes las cosas, más justas, pero los beneficiarios no aparecen. Señor presidente, hablando del empleo, no consta dentro de la ley, que no la he leído totalmente, partes. Trabajo por hora, no se ha considerado el trabajo por hora. Tiene que ser otra forma de explotación. O sea, sí hay contratación a tiempo parcial. No sé ser un experto en... una hora diaria, 2 horas diarias. ¿Cuál era el problema con el contrato por hora? ¿Okay? Dicen mucho los Cuando sí me parece que existe un contrato que... Si hay algún especialista, por favor, del sector laboral que me ayude, que no es mi especialidad, pero en todo caso... Tenemos entendido que no existe trabajo por hora en esta nueva ley. O sea, no existe el contrato por hora, que lo eliminamos. ¿Por qué? Porque se prestaba explotación. El contrato por hora ya no... daba estabilidad. Cuando usted pierde un derecho, como es la estabilidad, tiene que ser compensado con mayor ingreso. Pero a la vez, ese contrato por hora le pagaba menos por hora que un trabajador con el salario básico unificado y con estabilidad. Eso era pura explotación laboral. Señor Entonces, presidente, por eso eliminamos ese contrato por hora. Si me permite una explicación sobre el tema, por favor. Porque hemos hablado con una serie de personas que necesitan a personas que trabajen 1 o 2 horas diarias en su negocio, no en su empresa, en una cevichería, en un restaurante, las horas pico les dan al mediodía, en la mañana, no necesitan 6 horas ni 4 horas eso diarias. Sí, estoy casi seguro que hay una modalidad contractual. Yo creo que no hay esa modalidad. Si te identificas, compañero. Caicedo, director regional de trabajo. Lo que pasa, tenemos que ser muy enfáticos en eso. Bueno, primero buenos días, señor presidente, buenos días, señores, señores panelistas. Hay que ser muy enfáticos en eso. Lo que se combatió siempre desde los mandatos es esta forma de precarización laboral, que es el trabajo por horas. Trabajo por horas está totalmente descartado. Lo que se puede hacer eventualmente son trabajos específicos, pero siempre cumpliendo con los requisitos. Hay el contrato por trabajo específico. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía? Okay. Pero, señor presidente, si me permite insistir sobre el tema, porque hablo con una serie de personas. Los laboralistas hablan mucho. Correcto. Si el trabajo por hora se da, hoy es 3.18, 3.54, creo, con el sueldo mínimo de 3.66, ¿no es cierto? La hora de trabajo a 160 horas al mes. Si se considera dentro de esa hora de trabajo absolutamente todo lo de ley, y que una persona pueda trabajar en 3 partes de 2 horas diarias, y que no gane exactamente ese valor, sino que se le sube un poco más, por decir algo, 4.50 la hora, $5, y con todo lo de ley, realmente ayudaría terriblemente. Yo en principio estoy de acuerdo, estoy casi seguro que era una forma contractual. No le existe. Sí, lo que pasa es que efectivamente, repito, hay temas que son contratos específicos para jornadas, evidentemente. Por ejemplo, en el caso que ponía el panelista, eventualmente se tiene que mejorar o se tiene que incrementar en un restaurante algún tipo de negocio. Efectivamente, se puede contratar específicamente durante los 3 meses de incremento. Por ejemplo, un negocio en la playa, que en estos 3 meses va a sufrir un incremento notable en sus ventas.
por producto de los consumos en la temporada playera, por ejemplo, se contrata durante los 3 meses. Ya, pero lo que está diciendo Vicente, si se puede contratar, no durante los 3 meses tiempo completo, sino de 7 de la noche a 10 de la noche, cuando más afluencia del público existe. ¿Existe esa forma de contratación? No, contratos por horas no existen. Bueno, habría que revisarlo, pero con una condición, que se Vicente. pague todo lo de ley. Es que aquí parece que se ha actuado de loco. Antes existía contrato por hora, sin estabilidad, y se le pagaba menos. Entonces las empresas estaban llenas de contratados por hora, Totalmente, que no tenían estabilidad y que ganaban menos que un básico, había explotación laboral. No, que habrá todo lo de ley, absolutamente y un todo, adicional, que se suba porque más. usted tiene que compensar la falta de estabilidad. Lógico. Lo vamos a revisar. ¿Okay? Sí, precisamente, es muy importante el tema. Sí, ese detalle es muy importante. El tema de la contratación por hora, si uno sacaba la proyección de lo que ocurría antes, el valor por hora significaba inclusive menos de esa era la explotación. Sí, y se hizo un reglamento que se puede tener hasta 75% de trabajadores por hora. Era un horror. Eso puede cambiar Por totalmente eso, con todo lo de ley. Lo que quiero decirles, mire, muy positivo. es que no se actúe loco, se responde a un problema. Que no hemos dado la mejor respuesta, puede ser. Y por eso, en buena hora sí tenemos buenas sugerencias, pero se actuó frente a un problema que ese contrato por horas que existía antes era pura explotación laboral. Si me permite un ejemplo, señor presidente, por favor. Y ahí no escuché que reclamaran ciertos empresarios, ¿no? No. Ahora sí reclaman, pero ese momento cuando explotaban los trabajadores, no escuché. Porque mire, reclamar. Bueno, no los oí yo. Mire, una persona que gana el sueldo mínimo y su esposa el sueldo mínimo, los dos el sueldo mínimo, y tienen una criatura a quien darle, una chica que trabaje en la casa que lo mantenga, tiene que ganar el sueldo mínimo. Entonces uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Claro. Entonces definitivamente pero si contratan a una persona por 2 horas y esa persona tiene 3 y 4 casas que trabaja, ya no solamente trabaja siquiera 8 horas diarias, sino hasta 10 horas diarias. Sí, cuidado, que si hay medio tiempo, Vicente. Si hay contrato de medio tiempo, no. ¿Y cuánto es la jornada parcial? Eso es lo que te está preguntando. Sí, de 4 horas. No, de 4 horas. Pero menos de eso no hay, ¿no? Está limitado, aquí es por hora. Hay que aumentar un poquito las posibilidades. Yo estoy en principio de acuerdo. Siempre y cuando se compense la falta de estabilidad y el no tener una jornada completa. Es decir, ley, ¿no? que en vez de pagar menos por hora con respecto al salario básico, se pague más. Pero antes no había estabilidad y se pagaba menos por hora. Dios quiera que lo hagan. Sí. Vamos a estudiar. Y es un tema que mucho lo hablan los abogados laboralistas como opción, no lo he visto ni siquiera en políticos, lo comentan. Sí, cuando había contrato por hoy la tercerización también hablaban los abogados laboralistas. Sí, también hablan. Bueno, siempre hablan. Los del que están del lado de los trabajadores, sí. Del lado de los empresarios no les escuché. Usted le debe haber, para darle paso a nuestro colega enseguida, el Ecuador tiene mucho de eso, ¿no? De negros a blancos y no en gris. Y a veces hay que jugar en gris, presidente. Depende, porque el Evangelio también dice, sed frío, sed caliente, lo tibio me repugna. Sí. Pero no ha terminado. Siga, por favor. La tasa de desempleo, dice hoy el diario El Comercio, del 2015 regresó al 2007 en Ecuador. 2007, no creo. Así dice. 2007 teníamos 6, 7% de desempleo, no. ¿Pero qué cifras da? Bueno, hay una serie de cifras está equivocado. En las cuales dice que Guayas, por ejemplo, en el régimen de tasa, tiene... Vea, donde más se destrozan los conceptos es el sector laboral. La gente habla y no sabe. Por ejemplo, 6.5% Guayas, por ejemplo. Confunde, bueno... Pichincha 6%, Esmeralda 5.6%. Entonces a nivel nacional deberíamos estar en 6%, estamos en 4.7%. No, está... Bueno, está hoy día equivocado. aparece esa información. Sí, bueno, no sé si ellos tengan un Instituto Nacional de Estadística y Censo, y si está midiendo mal el INE, que lo digan, pero ¿con qué ligereza se tratan las cosas? Por ejemplo, hay la categoría llamada empleo inadecuado, que ni siquiera es exacta la definición, ¿ya? Lo confunden con empleo informal, lo confunden con subempleo, son categorías diferentes, ¿ya? Subempleado es el que trabaja menos de 40 horas semanales, gana menos del básico y quiere trabajar más y quiere ganar más. Eso es 13% en el país. Pero si usted, como usted lo ha dicho, una vendedora a tiempo parcial, no trabaja las 40 horas, eso se llama empleo inadecuado, pero es porque le da la gana pues de trabajar tiempo parcial. ¿Sí me explico? No está buscando nada más. Y lo confunden todo con su empleo, lo confunden con informalidad. Usted puede tener un informal que gana mucho más que el básico y trabaja más de 40 horas. Y no es su empleo, no es nada. Entonces destrozan las categorías laborales y... O sea, no tienen por qué conocer la categoría, pero el problema es que hablan sin conocer. En todo caso, el desempleo nacional está en 4.77%, de las cifras más bajas de la historia del país, las cifras más bajas regionales, más altas que en diciembre del 2014, por esa nuestra ingenuidad. En diciembre del 2014 se llegó a un nivel sin precedentes, 3.8%. Bajar del 4% a nivel mundial, pregunta a cualquier economista profesional, es algo realmente importante. Lo bajamos en diciembre de 2014, pero
Llegar a un 3.8% y seguir bajando es muy difícil, de queda tan solo subir un poco. Entonces llegamos a 4.7, más que en diciembre del 2014, en diciembre de 2015 me refiero, pero seguimos teniendo de las tasas más bajas de la historia del país y más bajas de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los que politizan el tema? Incluso con ese 3.8%, con el que todo el mundo estaba contento, si tiene una población económicamente activa, una fuerza laboral de 8 millones de personas, eso significa 300.000 personas pues desempleadas. Entonces facilito que yo le encuentre una persona, 2 personas, 1.000 personas, 10.000 personas, diciendo, corre, está loco, el gobierno está loco. Y por supuesto, son seres humanos, nos preocupan, ¿ya? Pero no quiere decir que la estadística esté equivocada. Entonces es fácil manipular estas cosas y jugar con el dolor humano. Pero miren lo que es esta información. El Ecuador cerró en el 2015 con 357.892 desempleados, 13% más que en el 2007. No, sí, pero con una población mucho mayor, pues qué brutalidad, Dios mío. Por supuesto, pues porque la población económicamente activa ha subido, por eso se tiene que medir en términos relativos, pues, don Vicente. O sea, como que le diga, claro, y antes, en la época de Luis Alfaro, la cola valía un sucre, pues. Esto lo dice Edith Troya. Dice, se pudiera decir que hay un estancamiento en los indicadores laborales, pese al crecimiento poblacional. Vea, Vicente, créame que uno de los problemas del país, yo sí les hago un llamado, no conozco al señor y no lo quiero ofender, ni mucho menos, pero de repente me sacan, y el experto que me digan el currículum, cómo son expertos, porque créanme que yo soy profesor de esto, pues uno siente vergüenza ajena, o de repente me sacan de esos terroristas económicos, por ejemplo, que está de moda en Quito, es Jaime Carrera, observatorio fiscal financiado por los banqueros, por Abelardo Pachano, para hacernos pedazos. Bueno, el supuesto técnico independiente fue subsecretario de presupuesto con Maguad, pues, cuando quebraron este país. Entonces hay que decir toda la verdad. Entonces yo no sé, pues, sacan a supuestos expertos y hablan cualquier cosa. O sea, ¿cómo me va a medir el desempleo? Casi está tomando una muestra de 9 años. ¿Cómo me va a medir el desempleo en términos absolutos cuando la población crece y crece más la población económicamente activa por la pirámide poblacional? Hay que medirlo en términos relativos, pues. Ok, gracias. El porcentaje de esa fuerza laboral. Son cosas evidentes. 8 de la mañana en este diálogo con el presidente de la República, aquí en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, a todas las emisoras que nos están siguiendo, no las nombro porque son muchas, pero gracias por yo también le puedo decir, oiga, vine ayer de la parroquia Salatí. Ahí tenemos solo un desempleado. Fíjese el éxito de la política económica. ¿Cuántos viven? ¿Cuántos viven? Viven 20. Entonces, me explico. En verdad viven 2.000 personas. Oiga, estoy exagerando para ilustrar. No todo es fuerza laboral. Pero no se puede tomar esto en términos absolutos. Se tiene que tomar en términos relativos con respecto al tamaño de la población económicamente activa. Son cosas demasiado elementales. Seguimos, por favor, querido colega, con el presidente constitucional de la República aquí en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Gracias, Eduardo. Mucho gusto. El servicio que propone el Gobierno Nacional busca brindar entonces apoyo financiero a las personas sin empleo que estén afiliadas al Seguro Social, ¿no? Presidente, ¿el seguro aplica en caso de renuncia? No, porque rompe el concepto de desempleo, pues si usted está renunciando, o sea, desempleo forzoso. Entonces es solo para despido, ¿no? Perfecto. Presidente, también, ¿qué pasa si nunca... Y corrijo una cifra, empieza con 70% del último sueldo. Yeah. El seguro de desempleo. El cuarto mes, 70, quinto mes, 65, sexto mes, 60, séptimo mes, 55, octavo mes, 50, y ahí para. Pero la estadística nos dice que la mayor parte de la población vuelve a encontrar empleo en los 6 meses siguientes, perderlo, ¿no? Los fondos de cesantías no desaparecen, ¿y qué pasa si primero no es el retroactivo, o sea, lo acumulado. Si usted tiene $20.000 en fondos de cesantías, son suyos. Si después del octavo mes, porque 3 meses le dura la indemnización, empieza a recibir el seguro a partir del cuarto mes. Si después del octavo mes no ha encontrado trabajo, usted puede retirar su saldo, el saldo que le queda de fondos de cesantía para poner un negocio, etcétera. Los fondos de cesantía están ahí. Ese 1% que aporta el empleador, incluso el Estado como empleador, no el trabajador, sí se vuelve solidario para beneficiar a los que menos tienen. Muy bien. Presidente, ¿existe la posibilidad de revisión de su posición para no volverse a candidatizar? Le pregunto por qué. Porque sectores de oposición, antes me recuerdo con el paquete de enmiendas, se cuestionaba que quería posesionarse indefinidamente a la presidencia de la República. Y ahora se cuestiona el por qué no quiere participar, incluso dicen porque ve el panorama externo. Entonces ya, pues que firmen la consulta popular que están haciendo, la firma que están recolectando los chicos para una consulta popular para eliminar la transitoria, y nos vemos en el 2017. Mira, ahí están las cifras hasta de Sedato, que insisto, o sea, Sedato
En las cifras que nos favorecen hay que sumarle 20 puntos porque siempre nos roba por lo menos 20. Y en las que nos desfavorecen hay que restarle 20 puntos porque siempre aumenta 20 puntos. Y hasta ese dato nos pone en primer lugar en las encuestas. La verdad, y muestre aparte, gracias a Dios al pueblo ecuatoriano, si mañana fueran las elecciones volveríamos a vencer 3-1. No solo por el apoyo que tiene la revolución y el gobierno, sino por la falta de liderazgo en la oposición. ¿Qué candidato tiene? Sinceramente yo creo que el mejor candidato es Nebota, pero él sabe que no ganaría y sería una forma terrible de acabar una carrera política que es destacable, ¿no? Que es reconocida, sobre todo como alcalde del puerto principal. Pero Nebot perdería. A Nebot le ganamos 2-1 en Guayaquil. Y no solo yo, Lenín Moreno, etcétera. Pero Lasso, pues, si Lasso compite solito, pierde contra nulos y blancos, pues. ¿Me explico? Entonces, ¿qué líder tiene la oposición? Lourdes Tibán, Carlos Pérez Guartambel, Ayala Lasso, ¿cómo no? No es Ayala Lasso, ¿cómo se llama? Ayala Mora, que se está promocionando. ¿Cuántos votos saca en Guayaquil? ¿Qué le parece darlo, presidente? ¿Ah? Darlo. Chaladito, por favor. Bueno, que se lance nomás, nos hace un favor. Entonces, las encuestas son claras, ¿no? Pero yo sinceramente siempre acepté con reticencia la posibilidad de la reelección. Creo en la reelección, ¿eh? Yo creo en la libertad de elegir. Ahora dicen que es la base de la democracia, la alternancia. Todo eso es mentira, ¿no? En Estados Unidos había reelección indefinida hasta el año 45 y cuando ya Franklin Delano Roosevelt le ganó 3 veces seguidas la presidencia, se pusieron de acuerdo republicanos y demócratas para repartirse la cereza del pastel y solo poner una reelección. Pero si los que dicen que la reelección indefinida atenta contra la democracia, entonces en Estados Unidos hasta el año 45 no había democracia. O sea, es un absurdo. Mire cuánto tiempo lleva Angela Merkel en el poder. Sistema semipresidencialista. ¿Y cuál es la diferencia? Si en base al voto popular todo. El que decide es el ciudadano, el votante. Entonces, la reelección le permite candidatizarse, no es que le hace nadie presidente, alcalde. Entonces, yo sí creo en una reelección indefinida, pero no me gustaba cambiar las reglas de juego siendo potencial beneficiario. Mis allegados, Alianza País, sabe que, por el contrario, siempre frené esa posibilidad y frente al cambio en el entorno político, como uno tiene que responder a una responsabilidad histórica, abrí la posibilidad con las enmiendas, pero nunca mi intención fue lanzarse. Incluso sin la transitoria, como van las cosas, no me hubiera lanzado en el 2017 porque yo tengo la certeza que vamos a vencer con otro candidato. Gracias a Dios, las circunstancias históricas me permitieron poner esa transitoria, la aceptaron nuestros compañeros y sacarme ese peso encima. Pero sinceramente mi intención nunca fue lanzarme en el 2017. Yo quiero parar un poco, creo que el país necesita descansar de mí y sinceramente yo también necesito descansar un poquito del país. ¿Y si Nebot fuera candidato? Supuestamente, en el supuesto no. Bueno, recuerde que mientras yo estaba de potencial candidato nunca se le ocurrió ser candidato, pero va a fracasar y él lo sabe. No, usted iría de candidato si él se lanzara. No puedo, pues si ya está la transitoria. No, pero es que ahí hay una leyenda urbana que dice que usted, como no fueron las... Déjeme contarle. Dice que como la Corte Constitucional aprobó las 16 preguntas y no estaba la transitoria, y hace pocos días una persona, una amiga, Estefanía Baldión, puso un amparo para que se derogue la transitoria. Usted podría ir. Usted conoce a Estefanía, qué suerte, yo no la conozco, pero agradezcale mucho. Es una, oye, qué mayor satisfacción para un político ver jóvenes juzgados, ¿no? No la conozco a Estefanía, tal vez la he visto desde Alianza País, no sé si es Alianza País, no sé si la he visto, a Pamela Aguirre, no sé si alguna vez la he conocido, pero la vi la otra vez en un programa. Qué juventud más brillante, ¿no? Y cómo uno no se va a sentir reconfortado viendo estos jóvenes tan brillantes jugándoselas por el presidente plural. Así que muchísimas gracias. Sí, pero yo no seré candidato en el 2017. No, que lo hayan interrumpido, licenciado. Siga, por favor. No se preocupe, Eduardo. ¿Y cuál es la leyenda urbana, perdón? La leyenda urbana era que usted sí se va a candidatizar finalmente. que con la transitoria... Ahora, como van las cosas... Mire, el gran elector del febrero del 2017... puede ser la situación económica si empeora, porque es fácil engañar a la gente y que todo es culpa de Correa y que todo tiempo pasado fue mejor. Pero como van las cosas, le insisto, gracias a los aciertos del gobierno y a los desaciertos de la oposición, 8-5. Yo creo que vamos a ganar la presidencia en el 2017. ¿Y en el 2019 candidato a alcalde en Guayaquil? No, por favor. Otra que se dicen es que va a ser candidato a la legislatura usted, que no se va a... Me muero. Que va a ser candidato... Hasta pensaría hacerme barcelonista antes de hacer la Espérese, pues ya tampoco. Tampoco exagerar. No, yo me muero en la legislatura. Y aguantar a los discursos de una Lourdes Tibán, de un Fausto Cobo, ¿se imagina? Y que le puedan decir todo lo que usted no puede refutar. No, ahí le puede dar uno un puñete y tiene inmunidad legislativa. Pero perder el tiempo aguantando... O sea, mire, ahí hay dos desmitificaciones, valga la pena que las aclare el presidente. Por favor, licenciado. Presidente, justamente la acción de estos jóvenes con la cual se acercaron a la Corte Constitucional
precisamente hasta ha sido cuestionada, pues se ha dicho que estos jóvenes estarían siendo hasta manipulados. Bueno, pregúntale a los jóvenes, les digo, les repito, no tengo el altísimo honor de conocerlos, no sé si alguna vez nos han presentado o algo, porque me dicen que Pamela alguna vez fue asesora legislativa, algo así, pero créame que para uno es una satisfacción inmensa ver jóvenes tan brillantes, jugándoselas por su presidente con tanta ilusión, renunciando a tanto. Ahí leí que Pamela había renunciado para que no la acusen de que es empleada pública, algún cargo que tenía como $3,000, porque es una profesional, abogada, con especialización, todo eso, para seguir recolectando firmas. En todo caso, usted puede ver el contraste, ¿no? Porque también me tocó ver la bella Pamela con su frescura juvenil, con sus argumentos, con su optimismo, con su alegría, y la bestia, ¿no? Páez. Y bueno, es que todo eso es con... Entonces ustedes pueden comparar, ¿no? El nuevo país con el viejo país, lo que está en juego en el 2017. Presidente, se anunció un reajuste al presupuesto general del Estado. En este reajuste contempla también la designación de los gas. ¿Ya ponieron el precio que está el barril del petróleo? Porque ya no se había disminuido para nada. Por si acaso, tuvimos el precio de barril más bajo de América Latina. ¿Ya? Y no se le bajó nada a los gas. Colombia lo puso a $50, lo ha ajustado a 35, nosotros lo hemos ajustado a 25. Eso ahonda el hueco fiscal. Estamos haciendo ajustes, como siempre, protegiendo a los más pobres, a la clase media, pero todos tenemos que abrocharnos el cinturón. Ojalá entiende el pueblo ecuatoriano que los GAT, y muchos se jactan de su eficiencia, ni siquiera han sentido las dificultades económicas, porque les pagamos las asignaciones a 79.50, ¿no? El barril, casi $80 el barril, cuando lo hemos tenido a la mitad, todo el costo lo asumimos nosotros en el 2015. Que se atrasó un mes, 2 meses. A nosotros se nos atrasó un año el mundo. No recibimos un centavo de ingreso petrolero. No solo eso, por primera vez el balance petrolero, creo que en toda la historia, ¿no?, es negativo. No es que recibimos plata de Petroamazonas, no es que recibimos plata del sector petrolero, le hemos tenido que dar $1.600 millones para cubrir costos de producción, para importar derivados del presupuesto del Estado. O sea, no es que recibimos plata, sacamos plata, menos $1.600 millones. Entonces, esto lo hemos tenido el último año. Y hemos pagado sueldos, etcétera. Nos atrasamos 1 mes, 2 meses con los GAT, ya no saben qué hacer, lo cual ratifica que todos dependen, incluso el de Guayaquil, del gobierno central. Pero en todo caso, no sintieron las dificultades económicas. Si le hemos pagado las asignaciones a $80 el barril, cuando ha estado a 40. Este año tenemos todos que ajustarnos el cinturón. 8:10. Por favor, señor Rojas. Sobre ese tema, señor presidente, Solca está desesperado. Está desesperado. Hay un atraso, hay atrasos con varios sectores, ¿no? Entre ellos Solca, pero ya nos estamos poniendo al día, nos llegó un importante desembolso, está diciendo el más de 800 ya le han pagado ayer, me dice Fausto Herrera. Qué buena noticia. Pero aquí otra reflexión, ¿no? Y yo sé que Solca es gente extraordinaria, tengo gran amigo como Junta de Beneficencia, sí, pero esa es otra tendencia en Ecuador. Todo el mundo quiere ser autónomo, pero con plata del Estado. La primera autonomía es la autonomía financiera, sino para que somos autónomos. Pero es todo, es todo. Es Solca, Junta de Beneficencia, otras fundaciones, universidades, municipios, Casa de la Cultura, federaciones deportivas. Usted sabe que las federaciones deportivas son instituciones de derecho privado, pero toda la plata es del Estado. Entonces esa es otra cosa que tendría que discutir el país, el concepto de autonomía. Se ha hecho una apología de la autonomía. Lo mejor del mundo es la autonomía. No quiero saber nada de ti, Estado, gobierno, solo la plata. Eso sí, dame la plata. Eso tiene que cambiar. Presidente, volvamos a temas políticos electorales. Usted tiene 2 precandidatos en país, o 3. Usted mismo nos ha citado, el vicepresidente Glass, Lenín Moreno, el ministro Serrano. ¿Le preocupan las candidaturas de ellos? Lenín Moreno tiene una gran aceptación, Jorge Glass tiene su aceptación, el ministro Serrano, ¿pero le preocupa? Yo no soy el que tengo candidato, lo tiene el pueblo ecuatoriano y no tenemos 3, tenemos 30, del país, tenemos 50. Pero para nosotros los candidatos, el nombre que represente un proyecto político no es lo más importante es el proyecto político. Por eso estamos concentrados en estos momentos en construir con participación ciudadana. Se están haciendo centenas de conferencias ideológicas a lo largo y ancho del país, recogiendo inquietudes ciudadanas, sugerencias, etcétera, obviamente con conducción política. No es que se puede decir cualquier cosa que contradiga los ideales de justicia, de transparencia, etcétera. Se está construyendo el plan de gobierno que le presentaremos al país en la convención bianual de Alianza País que se realizará en el mes de mayo.
Y ahí se presentará a la convención el mecanismo de selección de candidaturas de asambleístas hasta el binomio presidencial. Pero pongamos las cosas en su orden. Primero está el plan de gobierno, la propuesta al pueblo ecuatoriano. Estamos a 1 año, 2 meses, 23 días de que termine su periodo, sus 10 años en el poder, presidente. No lo veo con toda su actividad, no lo veo en casa o dando clases, confundida, llevando... De verdad le digo, presidente... Vea, uno de lo que más extraña en este oficio es la vida cotidiana. Hay cosas muy dolorosas, ¿no? Que bueno, el pueblo ecuatoriano no lo sabe, pero con mi familia, antes de meterme al oficio de presidente, por ejemplo, íbamos a comer a los patios de comida de los centros comerciales. Y ahora con mis hijas me decían, vamos a comer al centro comercial, ya, yo los acompaño. No, papi, contigo no, nos quedamos nomás. Porque saben que no podemos comer, pues con toda la gente que pide fotos, que se acerca, etcétera. Entonces son cosas que duelen, porque uno pierde el deleite de la vida cotidiana, la privacidad, un poco de libertad, la tranquilidad. Y a mí me encanta eso, me encanta, por ejemplo, poder acompañar a mi esposa a hacer compras de Supermax, y ya se complica también, ir a comer a cualquier sitio, se complica. Entonces, no, eso no hacía mucho. Ahí sí, antes, ese sí es un abuso de poder, es un privilegio que me ha dado la presidencia, porque antes mis amigos no me dejaban cantar. Presidente, entonces de verdad... ni me pasaban el micrófono. ¿De verdad quiere descansar? Sí, a mí me encanta la vida académica, quiero escribir, tengo 10 años de retraso en lectura. Tengo las montañas de libros por leer. ¿Se va a ir a Bélgica a descansar? Mi plan es irme a Bélgica. Mi esposa está allá en estos momentos conmigo, por eso no estoy en Quito. Estoy por todos los rincones del país por 2 motivos, ¿no? Primero, aprovechando que no están, yo siempre trato de ir a dormir a la casa para que no me extrañen mucho. Entonces, llegar a los sitios donde no puedo llegar normalmente, por eso quise ir a la Manga del Cura el día domingo. Y segundo, porque sí me deprimo un poquito cuando estoy solo, y dormir solito en Carondelet, eso no me gusta. Fantasma. Pero en todo caso, no los fantasmas, no, porque uno es un hombre de familia, de hogar, y estar solo se siente mal. Pero está averiguando posibilidades de trabajo y algunas otras cosas, ¿no? Que les contaré después al pueblo ecuatoriano. No se imaginan la persecución que tenemos, ¿no? A nivel de cuentas bancarias, a nivel internacional. O sea, ustedes saben que no me gusta victimizar, pero hay cuestiones terribles, ¿no? Cómo lo persiguen a uno, lo tratan de asustar por su posición soberana, digna, por no agachar la cabeza frente a nadie. Entonces hay que explorar todos esos problemas, todas las posibilidades, para ver si podemos después del gobierno ir a vivir un tiempo a Bélgica. Presidente, ¿cuál es el momento más dramático que ha tenido que vivir usted en estos 9 años como presidente de la República? Bueno, sin duda el 30 de septiembre del 2010. Ahí estuvimos preparados para morir, ¿no? Yo creía que íbamos a morir. Ahora, todo el equipo guardó una gran serenidad, ¿no? Pero las balas volaban por todos lados. Y los reportes eran, van a matar a los hijos de tal, etcétera. Presidente, cuando usted piensa en todo lo construido, como usted estaba hablando hace un momento, y lo que le queda por construir aún como presidente, ¿en qué es lo que piensa? Lo primero que se le viene, lo que le falta de su periodo. Falta muchísimo, pero lo que está de moda, si quiere, ¿no? Tal vez no es lo más importante, es muy importante, pero hay otras cosas todavía. Mire, por ejemplo, si quiere, nosotros nos evaluamos permanentemente. Sí. Vamos a presentarle esa evaluación en el mes de mayo al pueblo ecuatoriano, ya para encauzar el traspaso de gobierno y que la gente sepa el camino y la visión. Pero hemos fracasado en disminuir desnutrición, una gran crítica que he tenido a mi sector social. Nos falta disminuir aún más el analfabetismo. O sea, un gobierno como el nuestro, después de 10 años, entregar a un país sin haber sido liberado de analfabetismo es una vergüenza. Entonces, son críticas muy fuertes que nos hacemos, pero surgió este problema con el IFA, empezamos a escarbar y me he dado cuenta que nos falta una verdadera política laboral, es decir, y social, incluyendo capacitación, ¿no? Debe haber un tronco común de derechos y de ahí atender las especificidades, las características propias de cada sector. Pero, por ejemplo, lo que acabamos de ver, el rancho para los militares, ese sistema tan absurdo, ¿a qué política responde? Darle al militar, o sea, ganas $800, tienes el sueldo más alto, el soldado de toda la región, pero solo $90 contablemente para rancho, para comer. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no se le da esa plata a los repartos? Entonces no hay lógica, ¿no? ¿Por qué se le da también al general que gana $5.400 y vive en Quito con su familia? Entonces, no hay lógica, o sea, todo ha sido compartimentos estancos, como he dicho, la sociedad fragmentada. Eso a nivel laboral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a nivel laboral hay que reducir las horas extras. Bueno, en las Fuerzas Armadas, si reconocemos las horas extras, sería imposible, porque una patrulla de repente se mete 15 días en hacerlo. Sí. Entonces se los compensa cuando suben de grado, eso lo establece la LOCEP. Ahí hay una lógica, pero partiendo de un tronco común.
hay que reconocer horas extras, cuando no se puede hacemos esto. Pero no es que hay sistemas particulares y ley de personal para el uno o para el otro. Lo mismo a nivel de seguridad social. Aquí hay unas terribles confusiones conceptuales. Yo escuchaba a un general, lo dije en el discurso en Paracayaco, el IFA es parte integrada de las Fuerzas Armadas. El IFA no es parte de las Fuerzas Armadas, es parte del sistema de seguridad social, artículo 370, revisa, me confirma, de la Constitución. Las Fuerzas Armadas están definidas, su competencia, funciones, estructura, en los artículos 178, 179 me parece. Nada que ver donde se establece un régimen especial. Ya no es que el IFA, régimen especial para Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Pero partiendo de ese sistema de seguridad social, lo dice, las entidades creadas para este régimen especial serán parte del sistema de seguridad social y del sistema de salud. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? En base al poder, en base a malas percepciones y concepciones, hacer un sistema aparte, donde hay contradicciones. O sea, lo que se tiene que tener un conjunto, tronco de derechos comunes, ya el derecho a la jubilación, cesantía, ciertas prestaciones, y de ahí atender las particularidades. Por ejemplo, en el caso de Fuerzas Armadas, por su estructura piramidal, forzosamente los militares tienen que retirarse antes de tiempo, entonces deben tener una jubilación anticipada, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Por ejemplo, en el sector militar la jubilación depende del último sueldo y en el sector civil de los últimos 5 sueldos, del sueldo promedio en los últimos 5 años. Cambiemos algo más. ¿Por qué? En el sector militar las jubilaciones se ajustan de acuerdo al sueldo de los activos y en el sector civil de acuerdo a la inflación. ¿Alguien me puede explicar esas cosas? Y eso nos lleva a la consecuencia de que en el sector militar tenemos jubilaciones de casi $5.000, 2.4 veces más que la jubilación máxima en el sector civil. Y rompe todo principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque las brechas se van aumentando. Porque tal vez un sargento que gana $1.200 sube 10%, el jubilado recibe 120 más. Pero el general que gana 5.000 sube 10%, el general jubilado gana $500 más. Y dejó de ser solidario el sistema, lo cual es inconstitucional. Las brechas no se van cerrando, van aumentando. Entonces, ¿por qué esas contradicciones? Pero nos ha faltado. Yo creo que subestimé la importancia del Ministerio de Trabajo, una verdadera política nacional de trabajo, de seguridad social y de capacitación, porque el sistema de capacitación, CECAP, CETEC y AEN, tampoco hemos logrado consolidar. Justo estoy trabajando en eso en estos días. No somos muy críticos nosotros mismos. Entonces, justo yo tengo un asesor institucional que le dije, Cristian, se llama Cristian Castillo, revísame esto, aquí hemos fallado, necesitamos un ministerio muy poderoso que sea de trabajo, seguridad social y capacitación como parte del mundo laboral. 8:20 de la mañana en el conversatorio de la Sociedad Ecuatoriana de Radiodifusión. Varias preguntas. Vamos, tenemos dos. Pero hablando de este tema, señor presidente, ahí queda una discusión. O se acepta el año el mejor sueldo a los militares o se aceptan los 5. Los 5 para los militares o el 1 para el privado. ¿Qué haría usted? No, yo creo que lo más justo son los 5 últimos años. Pero también con un tope. Para los militares también. Un tope. ¿Y por qué no el 1 para los privados? 1 y 1 para todos. Porque puede presentarse a grandes distorsiones. O sea, miren lo que pasa en el sector militar. O sea, puede a grandes trampas. En el sector privado, si usted es mi amigo, don Vicente, ya le pago el último mes, le pago toda la vida el básico, 3.663. Y el último año le pago $3.000 y sale con una jubilación en base a $3.000 claro, toda la vida. Y quiebra el Estado. Entonces se puede prestar a comportamientos oportunistas. Eso pasa en el sector militar. El coronel que nos asciende a general y pasa un día como general, se retira al día siguiente, el resto de su vida recibe una pensión de general. Pero no solo eso. Tal vez una distorsión única en el mundo recibe más que el general activo, porque el general activo tiene que contribuir 23% al IFA, tiene que pagar impuestos, el general pasivo no, entonces recibe 88% por supuestamente los descuentos que se realizaba en la vida activa, pero eso es insuficiente, es decir, solo se le descuenta 12% con respecto al salario del activo, gana 88% del salario del activo, pero en verdad el activo gana mucho menos. ¿Por qué? Por la contribución al IFA, por los impuestos. Entonces, en una distorsión tal vez única en el mundo, en este momento tenemos, sobre todo, altos oficiales en servicio pasivo que ganan más que los activos y ganan $5.000 de jubilación. Pero el militar expone más su vida. Entonces, es inconstitucional. El militar expone más su vida en su momento. Digo usted contra guerrillas ahora, contra Perú en su momento. Y por eso se pueden jubilar antes de tiempo y por eso tienen un salario, sobre todo los altos oficiales. Vea, aquí el concepto es muy claro.
¿ok? El mayor sueldo en función de las mayores responsabilidades, pero ningún privilegio adicional, pues. ¿Por qué la diferencia de comida? Porque, o sea, y sobre todo, ya usted lo ha dicho, en la vida activa exponen su vida, etc. Sí. Pero cuando se ha retirado, aunque sea que haya un poquito de equidad, como en el sector civil, el presidente de la República, la más sencilla secretaria, en el sector público va a salir con 5 salarios básicos por año de indemnización. Acá salen en función del sueldo y el subsidio del Estado es mayor, no para el que menos gana, sino para el que el más gana. Son distorsiones, son fuentes de inequidad, esto tiene que acabar. Señor presidente, pasando a otro tema, Montañita. Sí, no podemos dejar de hablar para el país. No podemos dejar de hablar. Pero los tenemos hijas de esas edades, nos cuesta muchísimo hablar. Sí, señor. Lamentable. Durísimo. Y más lamentable porque el gobierno ha hecho lo imposible por traer el turismo. Y estos delincuentes... Una acotación, don Vicente. ¿Por qué la pensión básica máxima en el sector civil? Así sea multimillonario, Álvaro Noboa, si hubiera cotizado a 100 millones mensuales, que ni siquiera cotizaba ni pagaba impuestos, dicho sea de paso, ya va a ganar máximo una pensión de $2.000, de $1.800. ¿Por qué el general retirado nos gana $5.000? Como civil, no tendríamos que reclamar eso. ¿Qué de solidario tiene ese sistema? Insisto, si como se ajustan con el sueldo de los activos, la brecha va aumentando, no va disminuyendo. Son cosas que hay que hablar y discutir y decidir. En el caso de Montañita. Sí, terrible. Los familiares de las chicas le han pedido al presidente Macri que por favor envíe al Ecuador un grupo de médicos forenses. ¿Usted aceptaría eso? Vea, se puede considerar una ofensa al país, pero ¿qué padre de familia no es desesperado con ciertas cosas? Este es un tema de profunda humanidad. A mí, créame, todo el día domingo he pasado pegado al teléfono preguntando cómo van las cosas. Cuando supe por redes sociales que no aparecían las 2 chicas, mi hija tiene 22 años. Así es. Las chicas uno asesinadas son de 22, 21 años. Y le encanta andar en mochilera porque es escalador y todo eso, ¿no? Es que un miserable le haga algo a mi hija, ¿no? Como le hicieron a esa chica. O sea, usted no reaccionaría de la misma manera. Es absolutamente comprensible, esto está en manos de la Fiscalía, no sé si la ley lo permite, pero si lo permite y eso quiere la familia, pues estaremos dispuestos a aceptar de los padres, de las familias, de las chicas, cualquier sugerencia, incluso que se pudiera considerar ofensiva para el país. Lo que sí es triste es cómo han manejado la noticia ciertos medios de comunicación, ciertos participantes en redes sociales, ¿no? Utilizando esto para politiquería, y ciertos opositores. No hay derecho. Ojalá un poquito de decencia y un poquito de respeto por el dolor humano, por favor. Señor presidente, hablando de lo internacional, el socialismo en Bolivia, la tendencia en el referéndum es a la baja. ¿En qué sentido? No entiendo. Bueno, ganó el no a nivel de reelección en Bolivia. 51-49. Correcto, sí. Más o menos. Lo que quiere decir esto de que en su momento, definitivamente en cualquier vuelta electoral, por lo menos ahora, en cualquier elección, va a haber siempre uno de derecha y uno de izquierda compitiendo en segunda vuelta. Yo no creo. Mire, si algo hemos aprendido es que la elección es totalmente diferente. Cuando ciertos nombres están en la papeleta, yo le aseguro que si Evo Morales es candidato mañana, vuelve a ganar con el 63%. ¿Ya? Aunque no le aceptaron la reelección. Porque no estaba en la papeleta y es fácil confundir a la gente. Es más, se tuvo que poner la pregunta de la forma técnica y el campesinado no entendía. El mayor rival de Evo Morales fue la prensa, ¿no? Pero la prensa no atacando a Evo Morales, que la gente nos conoce, Correa, Morales, etcétera, sino atacando una pregunta. Y confunde, engaña a la gente. Pero Evo puede repetir el referéndum y tener más tiempo para informar. Y yo estoy seguro que lo ganaría, no sé si lo va a hacer. Pero en todo caso, pese a todo eso, recuerde que 49% le ha dicho sí a Evo. Ese es un voto durísimo, Evo. Por favor, licenciado. Presidente, el nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador ofreció un compromiso de respeto a la nación y al gobierno. Muchas gracias. Abro comillas. Jamás no hubiéramos imaginado que un embajador tiene que respetar el país donde está. Mire, realmente dice, este país ha logrado mucho durante la administración del presidente Rafael Correa. Reconocemos eso en el área económica, el área de justicia social, de infraestructura. Todas esas cosas son muy importantes y eso es algo bueno para la historia de Ecuador. Porque yo ya he leído un poco sobre la historia, ahora estamos entrando en un periodo muy interesante y vamos a acompañarlo con mucho interés, destacó. Con todo esto dicho, entonces, ¿cómo explicar mientras ciertos sectores dicen que ha sido un modelo fracasado el de la Revolución Ciudadana? No quiero ser injusto, ¿eh? Lo que usted acaba de leer no es lo que me dijo que había expresado el nuevo embajador. O sea, si expresa que va a respetar al país es una obviedad, pero eso no es lo que está diciendo, ¿no? No conozco al embajador Chapman, yo no soy el que lo recibo, normalmente
los recibe el canciller y generalmente pues para su acreditación, créame que esas ceremonias protocolarias me fastidian, entonces normalmente es el vicepresidente el que recibe ya formalmente a ese embajador. Yo hace años que no recibo la acreditación de algún embajador, entonces todavía no conozco al nuevo embajador de Estados Unidos. Bienvenido al país. Estados Unidos es un país que queremos muchísimo, le agradezco sus palabras, las leí y por supuesto que satisface mucho que reconozca lo que se ha hecho en el país. Lo que sí pedimos es un respeto mutuo, ¿no? Le insisto, no conozco al señor Chapman, pero el anterior embajador, que era una buena persona, pero era su primera misión, cometió algunos errores cuando se metió con ¿cómo se llama? La Fundamedios, con toda esta gente. No puede meterse en cuestiones con repercusiones de política interna. Y siempre su mentalidad, y me contaba Ricardo Patiño, ¿no? Que cuando lo recibe al embajador Nan, al anterior embajador, le dice, y por favor, embajador, sumo respeto con el país, nosotros no aceptamos que se inmiscuyan en problemas internos del país. No se preocupe, canciller. O sea, cualquier cosa, cualquier duda que tengamos, cualquier crítica, inquietud, se las transmitiremos directamente. No, usted no ha entendido, no tiene que transmitir nada a nadie, no tiene que meterse en la política interna del país. Usted se imagina a nuestro embajador en Washington diciéndole a Obama, no se preocupe, no lo va a hacer públicamente, pero si tenemos alguna inquietud, estamos en desacuerdo con su política, se lo venimos a decir personalmente. O sea, que entiendan que estamos tratando entre dos países soberanos. Pero bienvenido al nuevo embajador de Estados Unidos, Todd Chapman. Presidente, ¿cómo ve la futura elecciones en los Estados Unidos? Parece que va a ser candidato el señor Trump y la señora Clinton. Vea, de la experiencia que he tenido, lo que más le convendría a América Latina es que gane Trump, porque es tan torpe su discurso, tan básico, que despertaría una reacción en América Latina. El gran elector en esta ola de gobiernos progresistas fue Bush, pues. ¿Se acuerdan? ¿Ya? El único que ganó antes de la época Bush fue Hugo Chávez. Pero ahí con la torpeza de Bush, su primitivismo, su tan elemental nivel, ¿ya? Sus políticas tan burdas, despertó una reacción en toda América Latina que fue un factor muy importante para los gobiernos progresistas que hoy existen en la región. Entonces, cuando llega un tipo así, yo creo que sería muy malo para Estados Unidos, pero ya América Latina es bastante independiente y por el mensaje, creo que incluso para la tendencia progresista de América Latina sería positivo. Ya en cuanto a cuestiones objetivas, reales, de beneficio para Estados Unidos, para la paz mundial, etcétera, obviamente yo creo que una persona como Hillary Clinton es muy superior, ¿no? Yo admiro mucho a Hillary Clinton, dicho sea de paso, ¿no? Señor presidente, ¿qué opinión le merece? No, aunque el que está rompiendo los esquemas de Sanders, ¿no? Sí, Bernie Sanders, sí. De Vermont, porque no solo eso, pero tiene 74 años y tiene el apoyo de los jóvenes. ¿Por qué? Sí. Porque es iconoclasta. Está contra Wall Street, contra grandes transnacionales. Está diciendo lo que la gente quiere escuchar, como que se identifican más a Hillary con el establishment. Así es. Señor presidente, ¿qué comentario le merece la situación actual, política y social de Venezuela? Muy preocupante, por supuesto, ¿no? Ahora, yo siempre parto de esta pregunta. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? Ahora todo está mal en Venezuela. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? Es que no había estos problemas, habían problemas mucho más graves. ¿Usted ha conocido alguna vez industria venezolana? Todo importado. Pero como los pobres los habían adoctrinado de que eso era lo normal, es como las empleadas domésticas. ¿Cuándo se quejaban aquí las empleadas domésticas por ganar $80, trabajar de lunes a domingo y cada 2 semanas una tarde libre, sin sobresueldo, sin afiliación al IES? ¿Cuándo se quejaban? Habían crecido en ese mundo. Se habían convencido que así tenía que ser. Así no tenía que ser. Esa explotación no era noticia. Eso pasaba en Venezuela. Oiga, Venezuela, 70 años fue el principal exportador de petróleo del mundo. No fue Arabia Saudita, era Venezuela. ¿Dónde está ese petróleo? En los condominios de la burguesía venezolana en Miami. Pero era normal. Yo me acuerdo. Los buques de PDVSA tenían el nombre de las Misses venezolanas. Y por eso le pagaban de por vida un sueldo a las Miss Venezuela y todas esas cosas. Pero era normal, ¿no? Lo anormal era normal. Nos habían convencido que así tenía que hacer. Todo eso rompió Chávez, rompió Maduro, la revolución bolivariana. Hoy tienen problemas, pero ahora sí cualquier problema es noticia mundial y como que sí es culpa siempre. Yo creo que ha habido errores económicos, sin duda, y nosotros también lo hemos cometido, ¿no? Pero también ha habido un gran boicot económico. La burguesía venezolana es mucho peor que la ecuatoriana, eso ya es hablar de grandes ligas. La prensa es terrible, ha habido escasez deliberada, problemas políticos muy graves, polarización, y está en la situación en que se encuentra Venezuela, ¿no? Pero que era Venezuela antes de Chávez y ahora culpar de todos los problemas, o sea,
le tiran una bomba atómica y ahí está el fracaso del modelo. Como aquí, ¿no? Nos cae un meteorito, ahí está el fracaso del modelo. Entonces, muchos de los problemas que hay hoy en día es por el boicot que ha recibido la revolución bolivariana. Las hidroeléctricas, presidente, el próximo año es una gran expectativa. Este año. Este año ya. Ya está Coca-Cola Sinclair en prueba. Ya, El soplador está prácticamente lista. Nos va a generar. Eso nos ahorra el año completo, cuando estén funcionando las 8, 1.300 millones de dólares que dejamos de gastar, de importar en combustible. Es el mejor ahorro que hemos podido hacer, porque con esa inversión se genera más ingresos y ahorro para el futuro. Mira, los problemas económicos nos llegaron un año antes. Si venían todos estos problemas en el 2017, Ecuador hubiera estado mucho mejor preparado. Ya hubieran estado las hidroeléctricas, repotenciada la refinería. Pero por ejemplo, en el 2015 teníamos prácticamente parada la refinería porque estaba repotenciándose. Eso estaba planificado. Eran 1.200 millones que nos costaba y nos caen todas las plagas de Egipto. Bueno, así es la vida, pero saldremos adelante. La revocatoria del mandato que está pidiendo la Asamblea Venezolana, ¿está usted de acuerdo? ¿A Maduro? No, ¿cómo voy a estar de acuerdo con eso? Pero tiene que resolver Venezuela y sobre todo el pueblo venezolano. Presidente, en Argentina también, a través de los medios de comunicación, se ha observado un despido masivo, manifestaciones, elevación, por ejemplo, en las planillas eléctricas. ¿Cuál es su lectura, su apreciación con respecto al panorama que vive Argentina? Usted sabe que por respeto a Argentina, al gobierno de Mauricio Macri, no puedo pronunciarme sobre políticas internas, pero obviamente es otro modelo económico el que se está aplicando. Un modelo que ideológicamente no comparto, pero fue lo que eligió el pueblo argentino y Mauricio Macri es un presidente legítimo y tiene todo el derecho de aplicar esas políticas por las que votó el pueblo argentino. Señor presidente, yo tengo un par de inquietudes más respecto a temas, le preguntó uno de las hidroeléctricas, pero por ejemplo, el Ecuador, yo lo he sentido últimamente muy pesimista, y yo creo que ser pesimistas ahonda los problemas. Si decimos, todos comenzamos a decir estamos en crisis, aunque estemos, presidente, nos hace, sencillamente eso lo llamaba, la metafísica cristiana, Conde Méndez lo llamaba que eso era el mentalismo, ahora lo llaman atraer lo negativo, pero si todos decimos nos va mal, nos va a ir mal, es como es el lobo, ya viene el lobo, y nos asustamos o nos condicionamos a que no nos vaya bien. Self-fulfilling prophecy, dicen los gringos, ¿no? Muy bien una dicho. profecía autocumplida. Sí. Mire, esa es la estrategia, también es parte de la política, pero una política responsable. Ese fue el país que yo recibí, un país totalmente desmotivado, pesimista, y por eso se inmovilizaba. No, ya no hay remedio, somos lo peor, no podemos tener buenas carreteras, no podemos hacer nada bien, no podemos tener buena educación. Crucémonos de brazos y sobrevive el que puede, ¿ya? Es la mejor manera de inmovilizar a la gente, esa es la estrategia. Y sí, le han quitado gran parte de la alegría. Uno de los grandes logros que teníamos era el optimismo de la gente. La mayor parte de la gente decía, estamos bien y en el futuro vamos a estar mejor. Hoy mucha gente dice, a nivel personal sí estoy bien, pero el país le va pésimo. Y en el futuro vamos a estar peor. Y no entiende que es la trampa para robarnos la alegría. Por eso siempre digo, que nos roben todo menos la esperanza y así nos inmovilizan. Porque si estamos mal y vamos a estar peor, ya es un destino inevitable. No tenemos absolutamente nada. ¿Ah? No es un poco idiosincrático a veces ese, el año... Es uno de los antivalores de nuestra cultura, ¿ya? Pero precisamente ahí usted ve la diferencia entre político responsable y irresponsable. Los políticos responsables sabemos que hay que superar esos antivalores. Somos los pobrecitos, no podemos hacer nada, nos tienen que dar ayudando, dar haciendo. Y los irresponsables que por ganar unos votos en el corto plazo fomentan eso. Sí, todo está mal, pero si yo llego al poder yo los voy a ayudar, ustedes no tienen que hacer nada, ustedes solo son víctimas, las víctimas no tienen que hacer nada, pobrecito. Entonces tenemos que superar la política del pobrecito, ¿no? Las naciones se forjan en las dificultades. Créame que Ecuador, frente a otras naciones que han sido devastadas por la guerra, hambruna, no ha tenido esos grandes choques de otros países, ¿no? Pero de esas cosas se sale fortalecido. Pero precisamente hay que superar ese antivalor, que estoy esperando un demagogo que me tenga lástima. No que me hable de justicia, de esfuerzo, de oportunidades, sino que me tengan lástima, me diga pobrecito, y ya estoy contento y estoy esperando que me ayuden, y esa ayuda nunca llega. Señor presidente, me está olvidando Pero de tiene usted. toda razón en eso, Eduardo. Es uno de los antivalores, una de las cosas más importantes para el desarrollo del cambio cultural. Y uno de los cambios culturales que tenemos que dar es acabar con ese paternalismo y con esa victimización. Señor presidente, un pedido. Yo quiero dar un dato. ¿Sí sabe que en Estados Unidos, sin crisis, sin nada, quiebran cerca de 5.000 empresas por mes? 5.000 empresas por mes. Vaya a ver a quién le echa la culpa al gobierno. Pero aquí si a alguien le va mal, todo es culpa del gobierno. ¿Cuánto está el desempleo en Estados Unidos? 6-7%. ¿Ya? Entonces cada desempleado, ¿usted cree que le echa la culpa al gobierno?
Por último, asumen la responsabilidad todos, sector privado, sector público. Por aquí todo es culpa del gobierno y me tiene que venir a ayudar. Yo nunca olvidaré un caso que me impresionó muchísimo. Ya lo he contado, creo, y perdóname que lo interrumpa, Vicente, pero esto es muy importante. Es que esto no se cambia por decreto, son procesos que toman tiempo, dependen de la educación, de los chicos que van al exterior a ver otras realidades, del ejemplo de los líderes. Pero el cambio cultural es lo más importante para el desarrollo. Y hay que acabar con ese paternalismo y la política de los pobrecitos. Yo me acuerdo cuando hubo el tsunami. Fue el año 2013 porque empezamos, 2011, el tsunami en Japón fue, porque empezamos la campaña de la consulta popular. Yo me acuerdo que estaba en Quito, creo que en UNASUR, en algo, y viajé a Guayaquil. Y sacan el reportaje de un ciudadano, no sé si era pescador, no recuerdo, japonés, pero que vivía a orillas del mar y le había destruido el mar la casa, creo que había muerto parte de su familia, etcétera. Y le preguntan, llorando el tipo, le preguntan, ¿y qué va a hacer ahora? Bueno, empezar de cero, empezar de nuevo. En Galápagos entrevistaron a un pescador ecuatoriano, cuya barca se le había golpeado, además por no hacer caso, porque se le dijo que la sacaran de ahí, ¿ya? Y cuando le preguntan, ¿y ahora qué va a hacer? No sé, el gobierno tiene que ayudarme. Esa es la diferencia de mentalidad. Y con esa mentalidad nunca vamos a salir adelante, compañero. Un pedido, precisamente, es de los deudores de la Banca Buena Fe. El convenio que se firmó con todos los deudores. Perdón, corrijo, como ha mejorado la economía de Estados Unidos, sí, pero veme un par de años antes, está en 4.9%, pero más alta todavía que la nuestra. Los deudores de la Buena tasa Fe. de desempleo. Hay un pedido. Sí. Dentro del convenio que se firmó con los Banco Central, Corporación Financiera, etcétera, dice que si se atrasan 2 documentos, la deuda vuelve a su estatus normal, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad existe ante la situación que está viviendo el país de que no sean 2, que sean 4, que sean 6? Mira, no conozco los detalles, o sea, yo no puedo meterme en esa parte operativa. Los conceptos, la voluntad política está clara. Así como hubo gente tramposa, hubo gente que perdió el trabajo, entregó su casa y sigue pagando. Y hubo grandes abusos del propio Banco Central. ¿Sí sabe que el Banco Central llegó a cobrar tasas de interés del 18% en dólares? Y más. ¿Ya? Y más todavía. ¿Ya? Y que se perdían los registros y todo eso. Entonces hemos tratado de ayudar en lo posible. Sí. No excluyo que por ahí hay exageraciones, porque con todo cariño, aquí se va a poner bravo el ministro de Finanzas, pero yo sí creo que de repente hay centralismo, ¿no? Y si eres deudor guayaquileño, ya eres corrupto. No hay deudor guayaquileño de buena fe, ¿ya? Bueno, y muchos de los deudores de buena fe son de Guayaquil. Así es. Entonces, como de repente tengo que andar cuidando que no le ponga más trabas, etcétera. Entonces no conozco este detalle, pero, o sea, la decisión, la voluntad política, obviamente, como siempre debió ser en función de la justicia, es ayudar a esos deudores de buena fe. Porque están pagando. ¿Sí? Están pagando. Porque están pagando y porque son deudores de buena fe, no por trampa. O sea, yo tengo un amigo, querido amigo, de los mejores profesionales que conozco, que acababa de comprarse su casita. Tenía una deuda enorme y le cae todas las plagas de Egipto, trabajaba en la banca, quebró la banca, se quedó sin empleo. ¿Cómo paga? Y se le empezó a acumular la deuda, perdió la casa, sigue endeudado, estaba en central de riego, no podía pedir crédito, se comía la camisa, o sea, no hay derecho a eso. Entonces, a esa gente hay que ayudarla. Estamos finalizando casi el conversatorio. No quiero dejar un par de temas chiquitos. Primero el del Zika. Se está combatiendo efectivamente, la gente, la ciudadanía ha entendido el mensaje, se está haciendo bien las cosas, pero es importante aclarárselo porque es son las patologías de la miseria, como yo le llamo, ¿no? El dengue, el chikungunya, el Zika, eso no debería existir. Si tuviéramos servicios básicos, si no tuviéramos agua estancada, si no tuviéramos tanques para guardar el agua porque no hay agua por tubería, etcétera. Aquí, mire, nadie debe eludir su responsabilidad, pero también tiene una gran responsabilidad, perdón, la redundancia, de los municipios, precisamente por la falta de alcantarillado, la falta de agua potable. Entonces, uno de los principales cuellos de botella para evitar esta clase de enfermedades, incluso la lucha contra la desnutrición. Si usted no tiene agua potable, va a haber desnutrición. Entonces, y yo veo eso, uno de los mayores cuellos de botella para el futuro, la capacidad de nuestros gobiernos locales. En todo caso, se está haciendo todo lo posible, dadas las circunstancias, ¿no? Campañas, etcétera, para combatir el mosquito que causa el Zika. Pero insisto, la solución estructural es que todos los ecuatorianos y todas nuestras ciudades tengan servicios básicos adecuados. Esto es una de las tantas enfermedades de la miseria. Presidente, hace un año atrás, casi que hablamos a hoy, ¿siente usted menos o más respaldo de la gente? Mire, por si acaso, es que por eso tenía en la cabeza, ¿no? En el 2009 tenía 9.9% de desempleo Estados Unidos. Se ha ido recuperando,
2012 7.9, 2014 5.6 y ahora tiene 4.9, 5%, todavía más alto que el nuestro, ¿ya? ¿Usted cree que esos millones de desempleados le van a tirar piedras a la Casa Blanca y esto es culpa de Obama? Entonces aquí hay mucho paternalismo, todo tiene que solucionarlo el gobierno. Y todo el mundo habla contra el gobierno y todo el mundo depende del gobierno. A ver, me decía... ¿Siente usted más apoyo, presidente? No, yo tengo mucha fe. Yo estoy seguro que si tuviera una papeleta mañana los vuelvo a derrotar 3-1. ¿Tanto así? Sí, esa es mi satisfacción muy íntima, muy personal. Y ahora último, dio un renacer. O sea, como que si confundieron a la gente del 2015 con la ley de herencia, ley de plusvalía, el problema económico, que era por no ahorrar, por no tener liquidez, pero se les quemó el discurso. O sea, un discurso de que no hay ahorro le dura 2 meses. Pero llevamos 1 año y medio en esto, pues en caída de precio del petróleo, el país sigue avanzando. Entonces como que si la gente se dio cuenta, oye, esto nos ha estado tomando el pelo. Porque además, sí nos lograron disminuir un poco, pero no es que aumentó la oposición, la gente se fue a la incertidumbre, ¿no? En la papeleta, se iba en papeletas ficticias, no es que votaban por la oposición, no, votaban en blanco, nulo, etcétera, ¿no? Como que se está recuperando la fe de la gente. Yo me quedo sorprendido, vengo de Manabí, vengo del Oro, el inmenso cariño, lo escribí en Twitter, dicho sea de paso, el inmenso cariño, el apoyo, el entusiasmo popular. Hablamos también, y usted hace poco lo dio como una buena noticia, que se iba a hacer la red vial y iba a tener, se iba a concesionar algunas carreteras de red viales para su mantenimiento y se haga más grandes. ¿Esto va adelante, presidente? Sí, gracias a Dios. Tenemos, básicamente se han concretado, casi está concretada la carretera, es Río 7, sería hasta... Bueno, queremos extenderla hasta Naranjal, pero está en 2 segmentos, ¿no? También avanza la concesión de Juján-Santo Domingo. ¿Eso qué significa? Que viene el sector privado, cobra un peaje, se hace toda una corrida financiera, etcétera, cobra un peaje, pero no hace la obra, ¿no? Es alianza público-privada, que siempre se ha podido hacer. De hecho, ya hay concesiones. Hemos dado mayores incentivos para poder ir más rápido, ¿no? Pero siempre ha habido esa alianza, la posibilidad de hacer alianza público-privada. Ya nos vamos, pero le quería hacer una última pregunta. Presidente. El abogado Nebo dijo el otro día que debían los GATS 800 y pico de millones de dólares, señor presidente. No creo, yo creo que como Jaime Nebo es abogado, cree que no hay que saber contarnos, pero no creo que haya sido tanto. Si nos atrasamos, nos estamos poniendo al día y se han hecho importantes pagos en los últimos días. Aquí está nuestro ministro de Finanzas, él tiene las cuentas al día, ¿no? Si nos puede dar la información. Fausto Herrera, ministro de Finanzas. Presidente, se ha pagado ya la cuota de diciembre, se está calculando el modelo de equidad territorial con el nuevo presupuesto del 2016 para saber exactamente cuánto le toca a cada municipio. Aproximadamente son unos 238 en promedio al mes, presidente, sería este año, pero hay que ver qué pasa, presidente, cuando sigamos monitoreando la economía y qué pasa con los ingresos del presupuesto en el próximo año, a ver cuánto realmente le toca a cada municipio. Pero nos estaremos poniendo el día en los próximos. O sea, ahorita, ¿cuánto sería el retraso? Estamos en el mes de marzo, estaríamos 2 meses de retraso, presidente. Bueno, hay que tratar de ponerse al día, pero insisto, o sea, todo el costo del problema económico lo recibe el gobierno, o sea, y nosotros no nos atrasamos en sueldo, pese a que hace 14 meses ya no veo un centavo de ingreso petrolero, y somos nosotros los que no hemos ahorrado y no tenemos liquidez. ¿Cuánto recibe Guayaquil? ¿El presupuesto de Guayaquil cuánto será? ¿700 millones? ¿El total? El total debe ser unos 600 millones de dólares. ¿Y cuánto recibe el Estado? Aproximadamente unos 300 millones de dólares. Yo dije 60% en una entrevista el domingo, de 50, hasta Guayaquil, ¿no? El municipio más grande del país, recibe 50% de su presupuesto de asignaciones estatales. Pero el promedio, me decía Patricio Rivera, es 88%. O sea, hay municipios donde lo que recaudan en impuesto predial no sirve ni para financiar el sueldo del alcalde. Y hablamos de autonomía. Son unos grandes desafíos para el futuro. Vea, aquí están las carreteras que se están concesionando. Guaquilla, Río 7, y vamos a ir de Río 7, Naranjal también, Santo Domingo, Quevedo, Juján, ¿no? En 2 tramos, Santo Domingo, Quevedo, Juján, Santo Domingo, Esmeraldas, ¿no? Y eso está muy avanzado. Ojalá todo salga este año. Presidente, agradecerle su amabilidad, su gentileza. También, por si acaso, los puertos, a Puerto Bolívar, eso ya está prácticamente definido con Gilport, Turca, DP World con Pozorja, Angusa, empresa chilena, Manta. O sea, esto estamos cosechando lo que hemos trabajado. Esto no empieza hace 2 meses. Esto empieza hace 3, 4 años y no son procesos que sean inmediatamente. Hay que hacer diseños, hay que hacer el modelo de negocio, hay que buscar a los interesados. Entonces no es que ahora Correa, como tiene dificultades y si se acuerda del sector privado. Esto lo hemos empezado hace años, ya, pero toma tiempo y uno está desbordado de trabajo, pero ya estamos cosechando lo que hemos sembrado. Agradecerle, presidente, su gentileza, su amabilidad, como siempre, contestando. Decirle, por favor,
a todos los oyentes lo siguiente, que gracias a Radio Santiago, CRE 1, Morena, Carrusel, Atalaya, Zúcar, Sistema 2, Caravana, Superca, Huancavilca, San Francisco, la Universidad Católica, CENIT, RTU, La Prensa, UNSECU, Radio Rumba, Antena 3, Estrella, Calidad Forever, Onda Positiva, Tropicani 99, Élite, y también Radio Burbuja, Cupido, Radio Fuego, Encantada, y fuera de la ciudad del país, en Pichincha, Mix, Superca, HCJB, Católica Nacional y Superca 800, en Los Ríos, Fluminense, Los Ríos, entre otras, Carchi, Planeta, también Pública Frontera, en Tungurahua, Panamericana, Compromiso FM, Bolívar Estación, en Morona, Santiago, Pública Morena, Quiruba, Sistema Radial Shalom, en Sucumbíos, Estéreo Ecuador, en Manabí, Caribe, Ifarra, Esmeraldas, y en Orellana, Musical, presidente. Gracias por comparecer ante todos los oyentes del Ecuador, de la Ciudad Ecuatoriana de Refusión, presidente, a mis compañeros panelistas, y su mensaje final para el pueblo ecuatoriano que nos está escuchando. Bueno, en función de lo que usted mencionó, Eduardo, primero agradecerle a Leonel, a Vicente, a usted, Eduardo, a todos los que nos han seguido por radio y televisión, pero recogiendo sus palabras, que nos roben todo menos la esperanza. Entendamos que esa es la forma de inmovilizarnos. Todo está mal, no podemos, somos los pobrecitos, somos víctimas del malvado de Correa, que seguramente se fumó la plata, si no hay carretera, no hay hidroeléctrica, no hay nada, ¿verdad? Entonces, y bueno, no podemos hacer nada, estamos destinados al fracaso. Rompamos ese pesimismo, es la trampa que nos ponen los de siempre, sobre todo ciertos medios de comunicación, para dominarnos, ciertos opositores políticos, ni siquiera para ganar votos, porque con ese estado de ánimo ellos también pierden votos, pero hacemos perder a Correa, cualquier cosa con tal de desestabilizar al gobierno, restarle apoyo, que nos roben todo menos la esperanza. Por supuesto que estamos ante momentos difíciles, y el mundo entero lo está, dicho sea de paso, América Latina lo está. La predicción de crecimiento para este año de la CEPAL es de 0.2 para América Latina. Nosotros con el nuevo precio del petróleo pensamos crecer 0.4, si se recupera pensamos crecer al menos el 1%. El año pasado el crecimiento de América Latina, de acuerdo a CEPAL, hay que ver los datos definitivos, era menos 2%. Nosotros estamos casi seguros que vamos a crecer poco, pero vamos a crecer. Entonces son dificultades regionales, mundiales, lo estamos haciendo muy bien. El país está mucho mejor preparado, es como una familia. Si tiene un techo propio, ya no paga arriendo, gracias a que cuando tenía platita se compró la casa. Incluso, Dios no quiera, que desempleado ese padre de familia, ya tiene un techo digno para estar con... Entonces vendrán, y no comemos cemento, la gran reflexión. Por supuesto que las carreteras nos ayudan a comer, si atraen inversión, permiten sacar producción, permiten aumentar productividad, ¿no? O sea, son los argumentos torpes para robarnos la alegría. El país está mucho mejor preparado para enfrentar estas dificultades. El país es solvente, eso no debemos olvidarnos. Hay dos conceptos claves, liquidez y solvencia. La liquidez es importante. O sea, en un momento usted no tiene liquidez, el hombre más rico del mundo, pero no puede coger el taxi para llevar a su hijo de emergencia y puede tener una fatalidad ahí. ¿Sí me explico? ¿Ya? Pero en el mediano plazo, con esa solvencia, siempre se logra liquidez. Y nosotros tenemos 8.000 millones en una refinería repotenciada, 6.000 millones en hidroeléctricas, miles de millones en carreteras, miles de millones en multipropósitos, que ya empiezan a dar sus frutos y hacen que el país sea solvente. Tenemos muchas mejores capacidades para enfrentar cualquier dificultad. Así que nos roben todo, menos la esperanza. Y por último, ¿qué proponen los de siempre? Nos proponen la fórmula del desastre, lo que nos llevó a la peor crisis de la historia del país en el año 1999. Prohibido olvidar y que nos roben todo, menos la esperanza, compatriotas. Gracias, presidente. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Señores, Muchas gracias. de la audiencia, muchas gracias. Buenos días. Ciudadano TV presentó Entrevista al Presidente de la República, Rafael Correa, con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.